centro que hasta hoy no jugó, ¿verdad? Meroya. Meroya creo que se llama. Sí. Creo, ¿verdad? Porque Sí. no jugó nunca, ¿verdad? Mm. Y está el Almendra ese también. Tampoco jugó el clásico, no estuvo alistado, no estuvo en el anterior. O sea, trajo un montón de jugadores que no sirven para nada. Y entre gerente y asesores No sirven también. para nada, ¿Eh? digo que no sirven para nada, no digo en forma despectiva, que no te sirven para nada si no juegan, ¿verdad? Claro, aparte también integrantes de su cuerpo técnico y gerente se fueron 3. Y después de la paupérrima actuación que tuvieron, lo lógico es que tengan que salir. Él no va a renunciar porque va a quedarse prendido al contrato para cobrar un montón de plata. Mercantilista. Mercantilista Holland. Claro. Fuerte el término, Luis, ¿eh? Seguramente habrá puesto un montón de meses para, en el caso de que lo quieran echar, ¿verdad? Por eso. No, ya no el técnico de Cerro, no, técnico de Holland, Gustavo Costa llega mañana. No, ya sé, pero digo, él dijo que en caso de que me quieran echar, por lo menos me pagan X meses, ¿verdad? Así mismo, porque cuando en la conferencia de prensa dijo él sobre su futuro, yo tengo hasta junio del próximo año contrato. Ahí tiró un mensaje a la dirigencia. Claro, que no iba a renunciar, ¿verdad? Mm. O sea, le tenés que echar y al echarle tenés que pagar todo lo que pusiste en compensación en el caso que vos le eches. ¿Y vos sabés cuánto Cerro tiene que pagarle Luis Petengil? Ni la menor idea. ¿Y vos no sabés cuánto gana Ni- por mes? No sé cuánto gana por mes, no tengo la menor idea de cuántos meses firmó. Yo firmaba con 2 meses, ¿verdad? A todos los jugadores y a todos los técnicos que venían, 2 meses de indemnización. Ahora no sé cuánto es, cambian los tiempos, ¿verdad? Sí, se entiende. Yo fui hasta el 2010, ¿verdad? Ahora estamos en el 2026. Mm. O sea, me imagino que, no sé si cambió, ¿verdad? 2 o 3 ha de ser. Mm. Entonces a vos no te sorprende lo de Holland, cómo movía su equipo. La verdad que hay algo que no entiendo bien. Jugando localmente, un desastre. Su equipo. Pero jugando contra Palmeira, el partido que jugó y salió empatado allá, jugó muy bien. Después de jugar un desastre acá, ¿verdad? Eso es lo que no entiendo. Esa parte no llego a entender de Holland. Jugó bien contra Palmeiras allá e inclusive contra Palmeiras acá, ¿verdad? El gol ese que encontraron también ellos, ¿verdad? Y lastimosamente no pudimos encajar uno también nosotros, por lo menos para ir a penales, ¿verdad? Pero jugó bien. Sin embargo, el clásico jugó mal. Del primer tiempo, Olimpia fue el que manejó la pelota, ¿verdad? Y el segundo tiempo también. Entonces, metimos un gol. Y no sé, no le fue bien. Y- No armó bien su equipo. ¿Y cómo lo ve el arquero de Cerro, el titular? Y lo veo chico, como todo el mundo, ¿verdad? Lo veo un poco chico, ¿verdad? Pero bueno, hay que ver qué hace. Pero Rofo te causa gracia, Luis. ¿Qué? Rofo, el arquero te causa gracia. Y me causa gracia porque le sacó a uno que teníamos que jugaba muy bien. Le dijo que él no lo iba a tener en cuenta, que ella va a traer su arquero, ¿verdad? Y al final no pudo traer el que él quería. Finalmente trajo a este muchacho que era completamente otro, ¿verdad? Él quería traer uno que estaba en Talleres. A Herrera. Claro, y después cuando no pudo traerle a ese, trajo Rofo. Pero vos conocés muchas cosas de Cerro y no querés decir todo, Luis. No, eso sé porque comentaron, ¿verdad? Lo que comentan no me entero. Pero lo que no sé. El contrato de eso pues nadie comentó que firmaron, cómo firmaron, que gana, que no gana. Pero bueno, vos decís Cerro en el plano local es un desastre, dijiste. No, como jugaba Holland. ¿Cómo jugaba con Holland? su- ¿Cómo jugaba Como Holland? jugaba Holland con el equipo localmente era un desastre. Ujú. Pero
Porque perdió todos los partidos, ¿verdad? No es porque no me gustaba su planteo, no, porque perdió todos los partidos. ¿Y vos te vas a la cancha de Cerro cuando juega Cerro o no? No, cuando hay directiva nueva yo no me voy a la cancha un año por lo menos. ¿Por qué eso, Luis Pettengill? Y porque, no sé, toman como que vos te vas a la cancha y decís alguna cosa, haces algún comentario y siempre quieren tomar a mal de que le estás bajando la caña, qué sé yo, no. Yo digo lo que me parece nomás, así como te estoy diciendo a vos, ¿verdad? Me pareció que jugó mal los partidos de local, pero jugó muy bien el partido contra Palmeiras allá y contra Palmeiras acá también, ¿verdad? Bueno, en eso vos no cambiaste. Eso, del presidente de Cerro ahí vos sos el mismo. Y bueno, pero... No lo digo bien, con respeto, el mismo, directo, frontal, sentí y decí a tu manera. Sí, pero digo lo que siento, ¿verdad? No para perjudicar a ninguna directiva, sí, ni al sí, contrario. Las directivas a mí me tienen... yo les respeto mucho porque sé lo difícil que es. Y generalmente cuando uno pierde, yo no quiero hablar porque cuando perdés, pues, como cerrista está dolido y por ahí decía alguna cosa y arma un escándalo ahí en el tema, ¿verdad? Pero la contratación de este técnico y de todo el entorno del técnico no fue muy buena. Por no decir fue mal. Y no fue buena porque viene de la mano de un empresario que es el que trae todas las cosas. Y vos sabés que cuando los empresarios se meten y te entran en el equipo y te empiezan a meter sus jugadores, te causan un daño a la institución. Sabe que trajo un empresario. No decís todo lo que estás pensando. Y tiene un empresario que estuvo por River Plate y dejó un tendal de herido de Juan en River Plate también, de Buenos Aires, ¿verdad? El mismo que estuvo en Independiente, el empresario. Con Holland. Así mismo. ¿Y cómo se llama el empresario? Berman. Ahora, conocés demasiado Luis Pettengill y en Botagüe le sirve. Eso leí, no me venga, ya está. A mí no me venga, Luis, discúlpame, no me venga con eso. No, cuando vos te fuiste a buscar el chico, yo tenía el pan bajo el brazo. Luis Pettengill, ¿te acordás Costa cuando estuvo con vos? Me acuerdo de Gustavo Costas. ¿Cuánto tiempo estuvo Gustavo Costas? Fue back centro en su equipo. Sí. Capitán de su equipo, sí. Racing Club. Sí, señor. Buen entrenador, muy buen entrenador. En supremacía Cerro sobre Olimpia con Gustavo Costas como técnico. No, como técnico y después como técnico muy bien, manejaba bien el plantel. Le tenía al pelado a su lado, un pelado que era no sé si fuera su preparador físico, no, era su ayudante, o no sé si... Cortesi. No recuerdo, Cortesi. Ya 2004. Alexis Cortés. Y él manejaba también el plantel, entonces muy bien trabajaron. En el 2005, yo lo contraté en diciembre del 2004, cuando el Tata Martino se va a Libertad, ¿verdad? Pero ganó título Cerro con Gustavo Costa, bicampeón, mucho ganó. 2005 ganamos apertura y clausura. Y después volvieron a ganar 2006 uno. 2006 volvimos a ganar uno y perdimos al final contra Libertad, sí. La finalísima, esa que existía cuando eso, que en un partido se definía un campeón. Una locura era el sistema, pero era el sistema. Después estábamos punteros siguiente año y ahí recibió el llamado de Racing y se fue para salvar Racing Club, dijo él. Sí. Vos le dijiste ya públicamente, ¿nunca te gustó Holland? No conoce nada de vestuario, no conocía nada de Paraguay, nada de vestuario, entonces complicado. Yo creo que es una muy buena decisión de la comisión directiva. Entonces aplaudo su decisión. Aplaudí a la comisión directiva de Cerro que lo traiga. La decisión de sacarlo al técnico del hockey y poner uno de fútbol que entiende de vestuario y todas esas cosas. Yo no estuve nunca en un vestuario de hockey, ¿verdad? No entiendo cómo ha de ser eso, pero realmente de fútbol lo que necesitamos.
Ahora ya digo, ojo, ok. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Allí las palabras del ingeniero Luis Petengil. Y este momento, el cambio de entrenador en Cerro Porteño, conoce muchas costas. Anteriormente tenía también su concepto por Ariel Holland. Y este cambio que se da en Cerro Porteño. Es bueno recordar que el partido de Copa Paraguay ahora lo va a dirigir Nelson Cabrera. En las próximas horas, es decir, mañana por la noche, está llegando Gustavo Costas. Y el viernes será presentado como nuevo técnico de Cerro Porteño. Ahora sí, nos metemos porque están confirmados los equipos. 2 de mayo, Guaraní. Están las alineaciones. Es así. Resistencia es el rival de Resistencia Cerro. de Cerro. Y Olimpia que tiene mañana. Olimpia ya mañana ante el Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Ahora cambié de equipo, ¿no? Sí, el mismo. Sí. No va a contar Mati cómo terminó General Caballero Rubio Ñu antes de ir a la configuración de los equipos. Hoy Matías. 2 partidos en el marco de Copa Paraguay igualmente. Sí, Rubio Ñu igualó 2-2 en los 90 minutos ante General Caballero y logró vencer al vigente campeón y eliminarlo de los 16avos de final de la Copa Paraguay. Rubio Ñu aguarda al rival y saldrá justamente del duelo entre Resistencia y Cerro Porteño. Victoria en penales entonces del Laureado. Asimismo, Jorge, 4-2. Albiverde, 4-2. Epa, sí. Y creería que metió un equipo mixto. Después vamos a repasar un poquito sin tener las formaciones de uno y otro. Pero principalmente el equipo que es de primera, Rubio Ñu. Y en minutos vuelve a se jugar viene el viernes, pero por el torneo. Sí, y en minutos se viene un atractivo partido trinidense ante Soldamérica en el marco de la Copa Paraguayo Soldamérica Trinidense. Igualmente estoy en la zona de Chacoí, en el estadio de Atlántida, para ir repasando también un poquito, pero eso ya en unos minutos. Muy bien, señores, 2 de mayo, Guaraní van por pisar el terreno de juego. A propósito, confirmado el cuadro norteño, el equipo local, como también la visita legendaria. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. 2 de mayo va con Nicolás Rossi en el arco, la defensa Alberto Espínola, Pedro Sosa, Alexis Villalba y César Castro. En el medio, Marcelo González, Marcos Gómez, Oscar Romero y Ángel Aguilera. Arriba, Alexis Fariña junto a Silvero. El 11 del equipo de Eduardo Ledesma. Del lado legendario, Miguel Martínez hace su estreno, el ex últimamente Ameliano, con pasado en Cerro y General Díaz en el arco. Miguel Martínez en el arco del legendario. Méndez por el sector derecho. Segovia, Manuel Segovia, René Rodríguez y Thiago Servín en la zona defensiva del cuadro legendario. Matías López, Patricio Tanda, Jesús Llano, Diego Fernández, el 10 Maximiliano Añasco y hoy titularidad para Juanchón García, el delantero ex Newell's, viene de marcar un gol en el partido pasado, hizo uno de los goles de descuento ante Rubio Ñu. Así va el legendario allí en Pedro Juan. Muy bien, el árbitro del partido, Mario Díaz de Ibar, asistido por Roberto Cañete y Nadia Weiler. El cuarto juez, Marco Franco, en el bar, Edgar Galeano, y el asistente bar, Héctor Balbuena en Pedro Juan. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, Lata Fortín, lista para tomar, hecho para la hora. Tu Pirubicia, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, Camino Tractor Bistoni. Pegas al 093-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Está por pisar el terreno de juego Guaraní. Se lo ves allí en charla Méndez con Miguel Martínez. Hace lo propio René Rodríguez, que conoce bastante bien este campo de juego porque estuvo justamente la temporada pasada allí en el conjunto norteño, al igual que Jesús Llano, que también en su momento vistió la camiseta del 2 de mayo, hoy en día ambos en Guaraní. Llegó Rosada, habla nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados por el estado de lo empeñado. Rosada App. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagüe y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes @tigre.py.oficial. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios. Con la app de Copetrol vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Recordar que Armando Méndez últimamente también estaba en Newell's, es uruguayo, él es otra de las novedades hoy en la formación de Guaraní, así como está Miguel Martínez, también Méndez en la zona defensiva, hoy novedad del cuadro legendario. Y uno de los pocos rivales con el cual no pudo últimamente el 2 de mayo allí en Pedro Juan, justamente es Guaraní. En breve Matías lo va a contar en cuanto a las estadísticas entre el 2 de mayo y Guaraní. Van pisando el terreno de juego ambos equipos, Darío.
Martes de ahorro con Catedral, con tarjeta de crédito del Banco Continental hasta 30% de descuento. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une, destapa la pasión en cada tramo. Monich Original, cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Recordando que clasificó Rubio Ñu a la siguiente ronda octavo de final de la Copa Paraguay. En breve juega en Sol de América Trinidense. SPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público, con una de las mejores coberturas del país, con respaldo de Gómez y Parra. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Allí elevando una plegaria a Castro, pisando el terreno de juego está también Alberto Espínola, que viene de convertirle a Recoleta en la jornada pasada allí en el Ricardo Gregor. Se lo veía hacer bien en diálogo con René Rodríguez, los dos equipos dentro del campo de juego. Exbri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad, desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. En San Justo y Hierros, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Ñembí. Ventas al 093308813. Re San Justo y Hierro. Señores, se cierra la fecha número 6 del torneo clausura. Quiere recuperar la punta al conjunto de los de Mayo. Por ahora el líder es el equipo de Libertad. Guaraní por volver a recapturar terreno dentro del torneo. Se nos viene el juego en Pedro Juan Caballero, 2 de Mayo, Guaraní. En lo previo el comentario de Jorge Liño Sosa en una presentación de... Quitadol, para que hablar hay un Quitadol, ello pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Con la misión de retomar la punta, porque momentáneamente está allí arriba Libertad, pero siempre busca hacerse fuerte. El Gallo Norteño, 2 de Mayo en su campo, en su terreno, allí en la terraza del país, ante un equipo de Guaraní que también busca regularidad en este campeonato. No gana hace 2 partidos Guaraní, situación totalmente opuesta al 2 de Mayo, que ganó en sus 2 últimas presentaciones, y en caso de victoria se va a quedar con la punta nuevamente el equipo del 2 de Mayo. A diferencia que si llega a empatar allí, va a ir a 14 puntos, va a quedar a 1 de Libertad, que tiene 15, es un dato no menor. Y si gana, le va a pasar por 1 a Libertad. Por eso la importancia. Libertad mira este partido, también los otros equipos, para ver si Libertad en lo previo, por lo que es en cuanto a planteles y a favoritos en la parte previa, es el equipo que uno puede decir se puede quedar con este campeonato. Viene remetiendo de atrás Olimpia, ahora con el cambio de técnico vamos a ver cómo está Cerro. Se quiere meter en torneo también Guaraní, que uno dice en caso de victoria no va a estar lejos de la zona de arriba. Mirando los diferentes escenarios y marcadores, es un partido que sin dudas llama la atención en este cierre de fecha, en este cierre de la fecha 6 del campeonato. Repasando hasta aquí, no lo extraña Ángel Martínez. Hablamos de Rossi, arquero titular hoy del 2 de Mayo. Espínola, que viene a hacer un gol la fecha anterior, Alberto Espínola. Pedro Sosa, Alexis Villalobos y César Castro en la zona defensiva del conjunto norteño. Muy bien en cuanto a rendimientos. Hablamos de Castro, sobre el perfil izquierdo viene rindiendo alto. Uno de los mejores laterales hoy día del fútbol paraguayo es Castro. Marcelito González, otro que encontró también su lugar en el 2 de Mayo, venía de jugar en categoría intermedia en Santaní, había quedado un poco parado en un momento, pero hoy con regularidad, después de estar jugando el día en Santaní, hoy es pieza clave también esta formación del cuadro norteño. Marcos Gómez, otro que viene encontrando también su lugar en el mundo, últimamente rindiendo Marcos Gómez aquí. Venía de Guaraní, allí casi no jugaba, no tenía minutos Marcos Gómez. Oscar Romero, otro que sí, ya venía jugando antes con regularidad. Ángel Aguilera completa en esa línea de 4. Más arriba, Alexis Fariña, el jugador que pertenece a Cerro, pero que está también a préstamo en esta formación. Y el juvenil Freddy Silvero completando la formación del equipo norteño. Si miramos del lado de la visita, la novedad principal, Miguel Martínez en el arco, hasta hace poco arquero de Ameliano, con pasado en Cerro, General Díaz en sus inicios. Miguel Martínez, por todo lo que pasó en su momento con Sergio, que continuó, hecho sea de paso allí, abierto el expediente a ver qué sucede con Sergio. Viene entrenando igualmente apartado del plantel, pero hoy día Martínez es el titular para este partido. Anteriormente el otro Martínez, Antonino, había sido el arquero en el juego pasado. Hoy Miguel Martínez, de mayor experiencia, el arquero para el entrenador Galeano.
Méndez, el uruguayo ex Newell's, hoy una de las caras nuevas. Armando Méndez sobre el sector derecho, Imanol Segovia, René Rodríguez y Thiago Servín completan esa línea defensiva. Matías López, Patricio Tanda, buenos rendimientos. Llano y Diego Fernández, que si está bien es el jugador diferente que puede llegar a generar Guaraní del medio para arriba. Más arriba, otro que se espera mucho de él, el 10 Añasco, y hoy titularidad, le ganó el puesto a Fernando Fernández. Hablamos de Juan García, el ex Newell's igualmente. Todo listo, todo pronto, esto está por arrancar. Señores, vendrá la orden del juez va a mover la visita. Lo hace ahora Añasco, comenzó el fútbol en el norte. Fútbol a lo grande, monumental. Relata Jorge Casal. Pelota sobre la zona de Diego Fernández, va al suelo, falta. Infracción de Alberto Espínola, queda sentido allí Añasco, mitad de terreno, tiro libre para Guaraní. En San Justo y Los Ángulos, plancha las tapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Ñemby. Ventas al 018-330-8813. Re San Justo y Arroz. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Y es bueno saber que están del otro lado, al amigo Esteban, el Trico, fanático nacional, reportando sintonía. Amado también me da un mensajito. Fernando Anta desde Buenos Aires, bueno saber que está por allí. Y a todos los amigos que están ya de tempranas horas reportando sintonía. Este es un horario bien de tráfico, que mucha gente nos está escuchando en sus vehículos, saliendo del laburo, yendo por allí para algún trámite, facultad y otras actividades. Así que le acompañamos con este atractivo partido y veremos qué pasa con el 2 y Guaraní. Es así, tiro libre para Legendario, lo hace López. La pelota le va quedando, atención sobre el sector izquierdo, Tanda. Cierra bien la marca Alberto Espino, la pelota a un costado cerca al banderín lateral para la visita. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido, Servín retrocede todo con Imanol Segovia buscando la salida Guaraní. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la NEAS Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.tu.py. Para instalar tu industria pública, urbanización, centro industrial de Habilito 1 y 2, comunicate al 413-7000 para Guardia Inmobiliaria. La pelota le va quedando el arquero Rossi sin apurarse, pese a la presión de Juanchón García. Rossi no quería dividirla, quería jugar corta, pero no le queda otra opción porque hay alta presión finalmente del equipo Legendario. Va el pelotazo largo de Rossi, no alcanza Aguilera, saque de costado en su terreno para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol, yo pues Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Armando Méndez tiene la pelota, saca el uruguayo, el futbolista que está debutando con la camiseta Legendaria. La pelota viene arriba sobre Añasco, golpea de cabeza, despeja Castro, otra vez Fernández, agiliza, que dice el juez. Finalmente y saque de costado para el equipo de los de Mayo. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, la Tasportín lista para tomar hecho para la hora. Reclama Galeano, hace lo propio Ledesma, pelota para el equipo local. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con recuperar la actividad de tu energía extra, recuperar un producto Adium. Sentir la diferencia con Selvi Power, sentir el control, sentir la confianza, carga tanque lleno con Selvi Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Está metiéndose en campo, rival va al suelo, Gómez, falta. Infracción, señores, tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde a los de Mayo. Respaldamos lo que más importa, tu auto, tu vida, Panal Seguro, sentir la confianza. Durante agosto, afiliate a la caja mutual, de regalo un vaso coleccionable, ingresa a msp.org.py o comunicate al 021-218-4000, caja mutual. Pese a los reclamos de Galeano, tiro libre peligroso que favorecen los de Mayo. Dando indicaciones, Miguel Martínez, debutante en el arco Legendario hace poco con la camiseta de Ameliano. Le va a pegar Fariña, se profila con la pierna derecha, con la zurda. Está para entrarle Romero. Ordena el juez Fariña y el pase corto, al menos eso intenta, va con Romero. Fariña eleva centro, la pelota viene arriba, salta Gómez de cabeza, balón que le va quedando a Sosa. Llano la marca para Guaraní. La suerte te espera en Slot del Sol, regístrate, recibí 200.000 de bonos, bienvenido, ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela, Pechugón por nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Armando Méndez quiso sorprender al árbitro del partido, el juez le dice que no pasó absolutamente nada, le indica que se levante y al lateral uruguayo. La pelota le va quedando a Alexis Villalba, pone el esférico mitad de terreno con Sosa, capitán del conjunto norteño. Balón que pasa por los pies de Gómez, se vienen los de Mayo. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El balón pasa por Castro sobre la banda izquierda, la pelota por abajo para atrás con Sosa, el capitán
buscando el conjunto norteño. Apertura por la derecha, allí se suma Alberto Espínola al ataque, aunque va a retroceder. Lo hace para atrás con el arquero Rossi. Vuelve a comenzar el cuadro local. Se viene el rally, compra tu combo Rally en Upisa Market y disfruta la aventura con el sabor de Upisa. Pedilo fácil por WhatsApp. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Castro con la pelota, interviene la marca Méndez, el balón se va a perder a un costado, no traspuso la línea, dice el asistente, pese a los reclamos de los futbolistas del 2 de mayo. Va Méndez, protege la pelota, se mete en campo del 2 de mayo, la marca de Castro. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. 2 de mayo, Guaraní en Pedro Juan 0-0. Y su seguro Chaco. Clasificó al octavo de final en la tanda de penales. Rubio Ñu en la Copa Paraguay. Nos cuenta Matías en breve. Sol de América Trinidense. Mañana Santanier, Recoleta, Cristóbal Colón. Dejó gusto salir al frente Olimpia. Presión Parques de la Cordillera entre Tireca, Copeco, tasas de 650.000. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camionetaza a mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Reyes @Volkswagen en Paraguay. Mala salida de Villalba, se mete Fernández, carga Guaraní, pelota Lara, viene el gol, atención, le queda Añasco, va a rematar, bloqueado el disparo, insiste la carrera, va López, apunta, saca finalmente, Sosa la marca, insiste, López coloca centro, pega la pelota en la pierna de Marcelo González, habrá tiro de esquina para Guaraní. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba legendario. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pedís envías dinero y hablas con tus contactos, el chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Allí está la charla de Ledesma con Gavilán, vendrá el córner sobre la zona izquierda. Apunta para pegar la pelota López. Finalmente pasa por encima de la pelota y eleva el centro. Fernández saca la defensa. Le queda Añasco. Frena con el pecho. El disparo con la zurda. Impacta en Espínola. Otra vez córner. Esta vez por derecha para Guaraní. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Partido 0-0, pero con Guaraní buscando el gol por arriba, niño. Guaraní el que busca, el que intenta en estos primeros minutos. Bien desde el parado inicial de Guaraní, que es el que le está presionando al 2 de mayo. Parece el local en los primeros minutos. Dicho sea de paso, llegó un grupo de la raza, no son muchos, son más o menos 30 allí, pero están en la cabecera visitante con las banderas, con el colorido. Importante, hicieron el viaje integrantes de la raza igualmente. El lado visitante, el que apura es, repito, Guaraní. Le pega López, tiro de esquina desde la zona derecha, la pelota cobra altura, viene arriba, de cabeza va sacando Pedro Sosa para el conjunto local, dejando para Fariña. Ojo con el contragolpe, que bien recibió Gómez, se viene el conjunto local, va Aguilera, pico en diagonal. No pudo controlar y termina cometiendo falta. Desaprovechó este contragolpe en los de mayo, niño. 3 contra 1, pero esta Aguilera, uno de los juveniles que tiene de esta formación del 2 de mayo, se termina equivocando. En el mano a mano, toda la experiencia de Tanda para robarle esa pelota, porque repito, eran 3 contra 1, pero bien Patricio Tanda, que quedó casi como último hombre después de esa pelota quieta de Guaraní. Terminó cometiendo falta Aguilera. Se ven muy buenas condiciones igualmente el césped allí del Río Parapití. Estiro libre en su terreno para Guaraní. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para acá. Ahora hay un Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago SBT 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Avanza Guaraní, va Juanchón García, el remate al arco, pegan Gómez, dice el árbitro. Gómez dice que tiene que ser saque de meta, que no impactó en él esa pelota por ahora. Córner para la visita. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Más amigos que están del otro lado. Edu García, saludo para Edu reportando sintonía. Otro García también, Amado García, fiel oyente, saludo para ellos. Hablando de Gómez, quedó muy sentido, golpeado. Y finalmente tuvo razón Gómez, porque la pelota no pegó en él. Eso significa que habrá tiro de portería para los de mayo. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, Lata Fortin, listas para tomar hecho para la hora. 2 de mayo buscando la victoria para recuperar la punta del torneo. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 8 minutos del primer tiempo en la Copa Paraguay. Sol de América igual a 0-0 ante Trinidense. Muy bien, saca desde el fondo Rossi para el equipo local. Agosto liquida Bristol TV Win de 43 pulgadas, 17 cuotas de 129.000. Lavarropas medida 6 kilos, 17 cuotas, 129.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para que verte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Desde Barrio Jara, el amigo Juancito reportando sintonía. Fanático de Olimpia, feliz con la victoria en el clásico, aunque dice que le sigue pescar, le sigue costando un poquito ahí, me dice lo de Vasco, al amigo Juancito, pero lo del clásico le vino bien. Saludos para él reportando sintonía en Barrio Jara.
Sosa tira la pelota en la apertura por la derecha con Espínola. Va saliendo los de Mayo. En Rumbos estamos para cuidarte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Señores, corner, esta vez para los de Mayo. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Corte. Los de Mayo, Guaraní 0-0. Y su seguro Chaco. Sobre la banda derecha, arco la tribuna norte. Le pega la pelota a Marcelo González. Busca la cabeza de Villalba, de Sosa, de Fariña, de Silveiro, va los de Mayo por arriba, pelota para Sosa, no alcanza, le queda el rebote, se va perfilando, atención Aguilera, otro centro con la zurda, balón dentro del área, Sosa de cabeza, intenta Marcelo González, va González, la pelota le va quedando a Fariña en las puertas del área, quiere colocar otro centro, Romero, juega por bajo para Marcelo González, balón dentro del área, puede estar el primero, duda Martínez, la pelota por el fondo, será saque de costado para los de Mayo. Nueva edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock Lo, bueno para vos. Unifica tus deudas en una sola cuota con Bancopp y recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Bancopp crece desde la raíz. Más reporte de sintonía. A Denis R. con Mancaniza, camino al canal para el extra, me dice, sí, reportando sintonía. Y también Ferfer, que ya está reportando sintonía de Roque Alonso. Fieles oyentes, seguidores, a esta hora de la transmisión. Ferfer está camino a la facultad, me dice, es hincha de Guaraní. 0-0 está el partido. Martes de Itaú con Corre Crédito tenés hasta 35% de descuento en productos varios y hasta 30% en medicamentos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Pelotazo largo de Sosa, atención, alcanza Fariña, van los de Mayo, se perfila Fariña para elevar el centro, juega corto ahora con Castro, ganó fondo de cancha sobre la banda izquierda, ataca los de Mayo que se anima mucho más, le queda la pelota dentro del área, Romero, no puede rematar, insiste Romero pivoteando, se equivoca en el pase y aprovecha para sacar el uruguayo Méndez, saque de costado, cerca del banderín para los de Mayo. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. No sé si ya tiene apodo, pero me va a decir allí Armando Méndez, una especie de la mole, tiene buen físico. Voy a decir Matías si tiene algún apodo. Armando Méndez, el uruguayo, es medio ancho, es ancho pero físico, salvando la distancia, es una especie de Bonet. ¿Se acuerdan de Bonet? Sí, de Carlos Bonet. Sí, un poquito más buena. Sí, la primera impresión allí es lo que vi. Buen físico de Armando Méndez, grandote. Puede ser ropero también, ¿no? Pero ropero ya se apodó alguna vez, algún futbolista. El partido 0-0. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britain S.A. Con Kumo, 20% reintegro con tarjeta de crédito Itaú y bueno, hasta 18 cuotas sin intereses. Comprando 4 cubiertas, el servicio es gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. Aguilera con la pelota, juega por abajo, se va metiendo Fariña sobre la zona derecha. Para Alberto Espínola. Espínola toca para Oscar Romero. Romero de vuelta para Alberto Espínola. Se confió y perdió la pelota. Gana un lateral Guaraní en ataque. En el ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad. Gran variedad de productos para tu hogar o negocio. El mejor precio. El ahorrazo super mayorista. Shorty carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty. Será en tu punto favorito. Fecha 21 de la intermedia. Arranca el viernes con 2 partidos. 3 de noviembre, Independiente de Campo Grande y General Caballero de Juan León Mallorquín recibiendo Capiatá. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y hay gol en la Copa Paraguay. Jorge Mora adelanta a Sol de América, que le está ganando 1-0 a Trinidente en 11 minutos del primer tiempo. Y eso que en Trinidente observé que hay varios jugadores de primera. Está Dufour, Sergio Mendoza por la izquierda, Bruno Valdés, por ejemplo. Metió a varios, Clementino, porque es una vía válida para todo equipo de primera de llegar a la Copa Paraguay. Pero Sol de América está haciendo lo suyo igualmente en este partido, es cierto. Comenzó recién, pero Jorge Mora, entonces Jorge Mora que fue el mismo de Flamengo. Sí, fue Flamengo. Es tiro libre en ataque para los de Mayo. Apostarla es la única casa apuesta legal del país, sponsor oficial del albirroje del fútbol paraguayo. Apostarla. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Atención con este tiro libre, va Fariña para los de Mayo sobre la zona derecha, pelota arriba dentro del área para Espínola. Le queda el gol a Romero, no, le pegó muy mal. Fariña estaba allí, casi la media luna, pero le entró mal con la pierna derecha, dejó afuera Niño. Era buena la idea, le quedó un poquito atrás esa pelota, giró, le pegó y finalmente era Villalba, con razón que no pegó del todo bien. Fue a buscar el cabezazo, pero el rebote le terminó quedando a Villalba Nesta al borde del área grande, giró, sacó el derechazo
La pelota fue donde está la barra del gallo, allí en la cabecera norte. Saque de meta que favorece a Guaraní. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Be My Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Instagram, Be My Flores. René Rodríguez con la pelota levantándole. Federico busca a Diego Fernández. Se arroja al suelo para recuperar Marcos Gómez a favor de los de Mayo. Pone la pelota sobre línea central allí con Romero. Oscar Romero para el experimentado Alberto Espino. La cruza a mitad de campo. Deja para Aguilera. Se equivoca en el pase. Quería descargar allí en Silvero. No alcanza. El que sí llega a la pelota es Miguel Martínez, arquero visitante. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Erimar y equipate para disfrutar del Mundial de Rally Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT por Emoy. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros. Indica Jorge. 2 de Mayo, Guaraní en Pedro Juan 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Carga Juanchón García, vino, salvo el arquero, salvo Rossi. Señores, el disparo por bajo, posta izquierdo, parecía adentro. Remató Juanchón García, atento Rossi, se queda con esa pelota, niño. Y esta fue buena para Guaraní, la conexión con Diego Fernández sobre el sector derecho. Le quedó justita esa pelota allí a Juanchón García, tremendo derechazo, pero muy buena respuesta de Rossi. Ejecutó rápido el lateral en esta Guaraní. Conexión Diego Fernández, Juanchón García, justito un hueco allí entre Castro y Espínola. Creo que en ese movimiento Espínola fue a la cobertura, terminó lesionándose, está con alguna molestia Alberto Espínola, pero manotazo Salvador. Gran respuesta de Rossi, el arquero del 2 de Mayo, después de este derechazo del 9 que tiene Guaraní hoy García. Y el detalle no menor, el otro día pensé que por una cuestión nada más del cambio que ingresó por Fernando Fernández, que da con capitanía. No, hoy ingresó en el partido siendo capitán Juan García, más conocido como Juanchón. El partido 0-0, salida de Sosa para el equipo local. La Plata Empeña es la primera casa en Peñas del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero en Peña, seguro en Peña La Plata. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel, resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Está subiendo sobre la zona derecha, va cargando el equipo local al suelo. Aguilera, ¿qué dice el asistente? Levantó no el banderín, Marcelo González en el suelo. La infracción de Thiago Servín, tiro libre cerca del banderín para el 2 de Mayo. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y se declara ya fan de Juanchón García, reportando sintonía Blas Antonio Serafini. Saludos para él en San Lorenzo. Muy bien, tiro libre en ofensiva para el equipo local que busca el gol por arriba. Líquido para radiador verde rojo, gracias a Automotriz, aplica toda esta silicona y shampoo Bistoni punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Diego Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados para el estado de lo empeñado. Rosada. Está rengueando Alberto Espínola. La jornada anterior en cancha de Independiente de Campo Grande contra Recoleta no completó. Vendrá al centro de Marcelo González, pelota arriba. Despeja Manuel Segovia de cabeza. Insiste, atención, Fariña para el conjunto de los de Mayo. Banderín arriba, falta de Sosa. Pues posición adelantada, lo cierto y lo concreto que el árbitro pitó una infracción en realidad de estilo libre. Pelota para Guaraní, pese a los reclamos de Sosa, habrá salida para el legendario. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol. Para que ahora hay un Quitadol, yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Imanol Segovia dirigiendo la salida. Le marca el pase Rodríguez. Va la pelota para él. Está Solollano sobre la zona derecha. Busca la salida Guaraní. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO Lata Fortín lista para tomar hecho para la hora. Sube el uruguayo Méndez. No va a alcanzar. Balón al fondo. Hasta aquí tímido lo de Guaraní. Sí, la de anterior de García fue la más importante. Después de ese lateral, el pase para Fernández, para Diego. El pase y ese derechazo de García. En esta era buena la intención, pero se terminó equivocando Diego Fernández, que hasta aquí es como el cerebro, el enlace que tiene Guaraní para generar. En esta se equivocó en el pase. Y aquí otro primer plano para Méndez. Y efectivamente, el grandote, el lateral por derecha, Méndez de Guaraní el uruguayo. Sí, Matías. El apodo de Méndez es Jul. Jul, con razón, allí está. Sí, ya me parecía. Jul Méndez. Jul Méndez, y sí. Totalmente. Le va a pasar en un momento cuando vi, era una especie de, repito, de Carlos Bonet, tiempo atrás. Y ahora que me decía el primer plano, sí. Es el Jul uruguayo, porque está el Jul brasileño. ¿Dónde? De hecho, se pasó, yo admito que se me perdió la película. Fluminense no está de la hora. Fluminense o Jul. Juegan Fluminense. Fluminense, sí. Fluminense. Después Mineiro. ¿Se acuerdan? Mineiro pasó a Fluminense. Jul. Hablando de Jul, en minutos vamos a reportar un saludo. Ya envió su mensaje también el amigo Jul de Itagua. 0-0.
Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagüe y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes@tigre.py.oficial. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Al parecer se recuperó bien Alberto Espínola, porque reitero, estaba rengueando el lateral derecho experimentado de los de Mayo, que tiene la pelota en la salida sobre la zona diestra. Balón por el medio, aparece Romero con la pelota. Se muestra en campo rival el zaguero Villalba, aunque vuelve a frenarse. Romero por bajo para atrás con Sosa, toca la pelota en su campo los de Mayo. Artes de ahorro con Catedral, con tarjeta de crédito del Banco Continental, hasta 30% de descuento, delivery 627-7000, farmacias Catedral, amamos cuidarte. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une, destapa la pasión en cada tramo. Moritz Original, cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, indica corte. Los de Mayo, Guaraní 0-0. Y su seguro Chaco. Romero tiene la pelota descargando para Villalba y la apertura sobre la zona izquierda. Corre Castro, avanza el equipo norteño. Castro con la pelota, se cierra bien Guaraní esperando contragolpear. Ya recupera la pelota por el medio Tanda para el equipo legendario, dejando para Méndez al suelo, llegó a destiempo. No hay falta sobre Méndez, que reclama el uruguayo. Sentido en el piso, que se levanta, le indica el árbitro. Pelota para los de Mayo en ataque. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida, servicio de primer nivel. Escrinos al 0991-728-56 con respaldo de Gómez y Par. El sábado por la intermedia, Fernando de la Mora, Tacuarí, Santander recibe a Tembetarí, ambos partidos a las 10 de la mañana. Termocalentadores PISA, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros PISA, una empresa del grupo EPB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil, guarda la línea profesional de Fácil. Creas para los que no se rinden, Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Balón para Villalba, se viene el ex Sportivo Luqueño tocando sobre la zona de Castro. Sector izquierdo del ataque del 2 de Mayo, vuelve a retroceder. Con mucha paciencia está jugando el equipo del 2 de Mayo, tratando de llegar al arco de Miguel Martínez. La pelota para Alberto Espínola sobre la zona derecha. Otra vez por el medio aparece Romero, toca con Sosa. Va a insistir el equipo local. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil, guarda la línea profesional de Fácil, crea para los que no se rinden, Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exhibit cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exhibit tecnología en movimiento. El domingo por la intermedia, Guaireña recibe a Sol de América, el puntero 12 de junio, enfrenta a Carapeguá. En San Justo y Los Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo, socorro y envío, ventas al 093308813, Re San Justo y Arroz. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Aquí intentó Marcelo González, está algo impreciso de Mayo, le está costando los primeros minutos, no es la mejor versión. Hasta aquí una única chance para anotar y eso lo tuvo Guaraní con ese derechazo de Juan García, de Juanchón. Una buena jugada después de un lateral que terminó en el pase de Fernández para García, que terminó tapando Rossi. Después, en líneas generales, parejo el desarrollo del partido. Le está costando un poco el comienzo del juego al 2 de Mayo, que hoy no estamos observando en la mejor versión, por lo menos de momento el Gallo, aunque queda mucho en el partido. 0-0 hasta el juego. Informa Personal Flow, el Inter más rápido del país. Y lo empató el Triqui en la Copa Paraguay. Luis Abreu pone el 1-1 entre Trinidense y Sol de América. Esto en 20 minutos del primer tiempo. Muy bien, ataca Gómez, no alcanza la pelota. Habrá tiro de portería para el equipo de Guaraní. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la NES Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.tu.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Va a sacar la pelota Martínez para el equipo legendario. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recupera la actividad, tu energía extra, recuperar un producto Adium. Sentí la diferencia con Selby Power, sentí el control, sentí la confianza. Cara tanque lleno con Selby Power hoy. Prepárate para sentir la diferencia. La pelota por el medio para Tanda. Tanda retrocede el volante argentino para el arquero Martínez. Martínez y el pelotazo largo. Va sobre la zona allí de Juanchón García. Golpea de cabeza sacando Ángel Aguilera para el equipo norteño. Falta de Gómez en ataque, pita Díaz de Ibar, señores, tiro libre en su terreno para Guaraní. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recupera la actividad, tu energía extra, recuperar un producto Adium. Sentí la diferencia con Selby Power, sentí el control, sentí la confianza. Cara tanque lleno con Selby Power hoy. Y prepárate para sentir la diferencia. Está reclamando algo Galeano, el árbitro le indica que se calme.
Señores, el partido está 0-0, tendido, mitad de terreno, está Servín en Guaraní. Respaldamos tu tranquilidad con cobertura para todo tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y con respaldo Banal Seguro sentí la confianza. Afíliate a la Caja Mutual, aportes de 18 a 21 años, 50.000 de 22 a 25 años, 100.000, 26 años en adelante, 140.000, ingresas en sp.rg.py. Caja Mutual. Se vendrá el tiro libre para el conjunto legendario, 0-0 en Pedro Juan. Es Los del Sol, es tu casino, la suerte, registrate, recibido 200.000 de bonos, bienvenida, ingresas losdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela, Pechugón, la fuerza nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní, Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Ojo que hay VAR, Hay VAR de la última acción donde quedó tendido el futbolista de Guaraní, aunque el árbitro ahora indica que siga el partido. Edgar Galeano está en el VAR. Se analizó, pero después se dejó seguir. Era una jugada por la pinta allí, jugada gris o para tarjeta amarilla esta última acción, pero que no ameritó la tarjeta vermelha, dirían por allí. ¿Qué se acuerda de vermelho? Cantello. Se llamaba el tema. Sí. Mati es muy joven, pero cuando nosotros teníamos su edad, jugábamos antes Super Nintendo, era lo máximo en juego. Y venía fútbol brasileño y todos los términos en portugués. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Pedro Jaco, precio calidad de litros. Ya Jorge. 2 de mayo, Guaraní 0-0. Eso seguro, Jaco. La salida para el equipo del 2 de mayo. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Era mínimamente para amarilla, Ahora pasó la TV y levanta el abrazo a Marcelo González y le acomoda la carretilla, para no decir otra cosa, directamente al rostro. Era un golpe que podía haber ameritado una amarilla, por eso se llegó a analizar. Tiene que cuidarse en este tipo de movimientos los jugadores en general, pero en este caso Marcelito González levantó de más el brazo, impactó de lleno ese golpe en el rostro del hombre de Guaraní. Era para una amarilla, pero Díaz de Ibar dijo que siga. Va a sacar Gómez para el 2 de mayo. Si viene el rally, compra tu combo rally en Upisa Market y disfrutar la aventura con el sabor de Upisa. Pedilo fácil por WhatsApp. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Filiales, El Ambreque, Petec, Tehuá, Coronel Oviedo, Villaraca, Caguasucio, Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Muy bien, saludo a todos los amigos que están reportando sintonía en la zona de Pedroso. Un abrazo para el querido Víctor. El partido sigue 0-0, se viene el 2 de mayo. La pelota de Gómez, atención, perdió Gómez. Pica Fernández sobre la zona derecha. Avanza con todo el conjunto de Guaraní. Fernández va a rematar, no tiene ángulo, prefiere el pase corto para el uruguayo Méndez en el fondo de cancha. Pelota dentro del área. Rossi. Casi se le mete a Rossi, señores. Habrá córner para el equipo de Guaraní. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Buen movimiento a través de Guaraní. Esta vez con Méndez ganando el sector derecho. Se le fue cerrando ese centro y sí, casi al uruguayo. Ese tiro se le va metiendo. Duelo de uruguayos aquí, porque Rossi también es arquero uruguayo. El del centro también de uruguayo Méndez. El Jul uruguayo que está en Guaraní envió el centro y Rossi se terminó pegando un golpazo en contra del poste. Tapó bien en esto, desvió en este caso Rossi. Al córner queda poquito, ya es atendido, ingresó la sanidad del 2 de mayo. Se va recuperando Rossi, vendrá el córner para la visita. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol, yo pienso que Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se llama en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. López y el córner sobre la zona izquierda para el equipo de Guaraní. Pase corto para Fernández. Fernández pisa al área, eleva centro con la zurda. Vino el gol el arquero Rossi. Rossi se queda con el cabezazo de Segovia Niño. Y está mejor Guaraní. En esta Imanol se elevó bien de cabeza. Le ganó a todos saliendo del juego aéreo. No logró direccionar de todo ese balón, pero igual bien Rossi, que hasta aquí está teniendo buenas intervenciones. Toque de alerta hacia la zona defensiva y el mediocampo del 2 de mayo. Mejor Guaraní. Y hablando de reporte de sintonía del 2 de mayo, nos envía un mensaje el amigo Javier. Estudia nutrición, nos dice, está en una conocida facultad allí en Pedro Juan. Por motivo de estudio, no fue a ver al 2 de mayo, pero nos está sintonizando. Saludos para Javier, estudiante allí de nutrición en Pedro Juan. Muy bien, el partido sigue 0-0. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO, Lata, Fortín, listas para tomar hecho para la hora.
La pelota del arquero Martínez, que hasta hace poco estuvo en el conjunto de Ameliano. Hoy en día ya con la camiseta legendaria. Martínez juega corto con Servín. La pelota de Méndez otra vez con el arquero. Se viene Martínez para el legendario. Residencia La Victoria en Guarambré, acceso a rutas principales, Nueva Italia, acceso sur, contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gaole, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Estamos hablando de la fecha 21 de la intermedia. Se cierra el lunes con Paraguarí, Resistencia, Encarnación en el sur. Enfrenta a Benjamín Aceval. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Cristal Caos se proporciona colocación de virus templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Señores, la pelota le va quedando a Méndez. El uruguayo intenta pero no alcanza. Finalmente repondrá César Castro para el conjunto norteño. 29 clavado tenemos. Primera parte en Pedro Juan Caballero 0-0. Agosto liquida Bristol, heladera medida de 300 litros, 17 cuotas, 119.000 sin entrega inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Decías Matías, Sol de América, Trinidad 1-1. 1-1 en 29 minutos de juego por los 16avos de la Copa Paraguay. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros. Se lo indica Jorge. 2 de mayo, Guaraní 0-0. Eso seguro Chaco. La punta del campeonato por ahora, Libertad. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Unifica tus deudas en una sola cuota con Banco. Recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Banco crece desde la raíz. Se viene Gómez. Construye la ofensiva del equipo local. Gómez con la pelota. El futbolista de Olimpia. Marcos Gómez descarga para Fariña. Fariña que pasó por Cerro Porteño. Toca con Alexis Villalba. Por abajo para atrás con Sosa. Apertura sobre la zona derecha para el experimentado Alberto Espínola. Juega corto sobre Aguilera. Aguilera gira. Descarga para, atención, Marcelo González. Va González para Romero. Avanza el conjunto norteño. Romero se aproxima al área. No tiene ángulo para el centro. Prefiere jugar con Marcos Gómez. Pelota arriba dentro del área. La marca de tanda para Guaraní. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Novena edición de Los Imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores. Dame tiempo, Darío. Viene el gol de Guaraní. Vino poste. El cabezazo de López va al poste izquierdo de Rossi. Salida rápida de contra de Guaraní. El balón para Fernández. No se pudo meter dentro del área con la pierna zurda. Entonces se eleva al centro con la pierna derecha. La cabeza de López. Balón que impacta en el poste izquierdo. Y la carrera Villalba manda al fondo. Tiro de esquina para Guaraní. Tu Pirubi ya increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y de los dos sigue siendo mejor Guaraní. En esta otra buena corrida de Fernández. La última línea del centro y casi en posición de 9. Llegó allí López con ese cabezazo. Terminó sacando el central a un costado. Se salvó. 2 de mayo está mejor el legendario. Apuró en esta Guaraní con el cabezazo de López. Ex Recoleta en su momento. La más clara del partido para Guaraní, el partido, el juego, el compromiso 0-0. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Agosto liquida de puntos Parma del 27 al 31. Hasta 70% de descuento en tus compras en todos los puntos del país. Agosto liquida de punto Parma. Fecha 7 del clausura el viernes, 2 partidos. Luqueño, Rubioñú. San Lorenzo enfrenta a Nacional. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram @energy.py. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladera, freezer, Cities y Cooler, representa y distribuye Britan S.A. Señores, la pelota sobre el sector derecho en poder del conjunto legendario con René Rodríguez tocando para Llano. Ambos en su momento pasaron por el 2 de mayo. Hoy en día en el legendario. Y Manuel Segovia tiene la pelota, descarga para Servín. Va Servín, el balonazo para Juanchón García, no llega. En la marca Sosa, saque de costado, campo rival, lado izquierdo para Guaraní. Tu día no puede parar tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología Powertrain Super Arranque, elegí Barta. En el ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad, gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. El ahorrazo super mayorista. Corner para legendario. Tu Pirubi ya, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Busca por arriba el equipo de Galeano. Shorty B, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty, en tu punto favorito. Apostala es la única casa apuestas legal del país, sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Señores, va por arriba, Guaraní le pega a Diego Fernández. Dentro del área el uruguayo Méndez, Segovia, Rodríguez, Servín.
El propio Añasco con García. Muchísima gente legendaria dentro del área del 2 de mayo. Fernández, pase corto. Le queda López. No era más fácil elevar el centro. Vino la marca de Aguilera. No pasó nada. Saque del costado para Guaraní. Coció con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. El sábado Trinidense recibe a 2 de mayo. Recoleta enfrente a Olimpia. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Instagram Bemay Flores. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Erimar y equipate para disfrutar del Mundial de Rally. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miguel Martínez con la pelota. Mucho mejor ahora Guaraní. Equilibró el trámite del partido. El cuadro visitante. Va Juanchón García. No alcanza. Pelotazo largo de Martínez de arco a arco. De Martínez a Rossi. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y con un autogol y un tanto de Junior Gamarra, la selección paraguaya sub-20 venció 2-0 a Uruguay en Montevideo en lo que fue el primer amistoso preparativo para los Juegos Odesur. Qué bueno, sirve este tipo de cosas porque siempre desde la mentalidad del comenzar en formativas, siempre la sub-20, ganó entonces hoy 2-0 el 10 amistoso ante Uruguay. Hoy el primero, el jueves el siguiente, entre ellos está Del Mas y otros jugadores. Después si tenemos el equipo, Mati, podemos repasar. Tengo el 11. Tenés el 11, vamos con eso, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Leo Sosa en el arco, el arquero paraguayo que juega en la reserva de Rosario Central. Mateo Jiménez, que es de Guaraní. Tiago Fernández de Libertad. Enzo González de Cerro Porteño. Fernando Herrera de Libertad. Giovanni Gómez de Guaraní. Juan José Falcón de Recoleta. Osmar Jiménez de Sarmiento. Rodrigo Vera de Libertad. Lucas Romañache de Guaraní. Y Junior Gamarra del Sportivo Trinidense. Muy bien, allí está el 11 de la albirroja que superó entonces a Uruguay. El próximo partido el jueves. El jueves a las 15 horas. Quedó sentido de vuelta Espino, la córner para Guaraní. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, se te indica Jorge. 2 de mayo, Guaraní 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Tiro de esquina, señores, recuperado Espínola. Vende al centro, desde el lado izquierdo de Diego Fernández. Balón viene arriba, va tanda, no pudo aplicar el testazo. La marca de Romero. Le queda la pelota a Llano, gol de Guaraní en camino, vino Espínola la marca, tiro de esquina para el legendario. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Alta presión de Guaraní que busca el primero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.pe. Sobre la banda derecha, arco de la tribuna sur, allí donde están los hinchas legendarios. Vendrá el córner de López con la pierna derecha, con la zurda está para entrarle Diego Fernández. Finalmente Fernández el encargado, aunque busca el pase corto. Le va quedando la pelota a Añasco. Lo hace ahora con la zurda. Pelota viene arriba. Intenta Guaraní con tanda. Atento el arquero Rossi. Controla, niño. Sí, sigue siendo de los dos Guaraní. El que busca, el que intenta, hace rato no vemos la cara de Miguel Martínez, arquero de Guaraní, porque le está costando un montón al 2 de mayo. Repito, de los dos. El que está cerca tuvo ese cabezazo de López. Ese derechazo de García, la buena respuesta de Rossi. Mejor hasta aquí, desde el trato del balón, desde el juego, el legendario Guaraní. Mucho más cómodo en este partido que el 2 de mayo, pero sigue mandando el 0. Pelota para el 2 de mayo. Materiales para la construcción, Perro para la solución. Venía Fernando La Mora, esquina Marque. Perro para SA, 44 años construyendo contigo. A todo poner el Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamero, tractor Bistoni. Pides al 083-119-720. Bistoni tecnología en lubricación. Bien seguidor nuestro, allí en Itagua. Terminó ya la caminata el amigo Sibi reportando sintonía, pero nos envió una foto que no tiene que enviar. Me envía Gustavito una foto de picadillo con palito hasta el sol. Y comienza a atacar a Varela. Después de la caminata, querido Civi, ¿cómo le va a meter el picadillo con...? Sí. Saludos para él, reportando sintonía en Itagua, amigo Civiño. 0-0 Darío. El comentario Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol y después sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y sube ya al 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Es córner esta vez para el 2 de mayo. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad.
Le va a pegar Romero, aunque está también Marcelo González. Va por arriba después de mucho. En ofensiva el equipo local. Whirlpool con el pacto de confianza LGO, lata oportunista para tomar hecho para la hora. Señores, vendrá el tiro de esquina. Añasco Algo está le pasó ahí en el la banco, mano. La muñeca, al parecer. La muñeca derecha, Añasco está siendo atendido fuera del campo. Pase corto. Ya casi ningún equipo envía al centro directo al arco. Pelota arriba, cabezazo. Llegó Sosa, casi convierte. Luego del pase corto, Fariña dentro del área. Sosa de cabeza, fuera Niño. Esta fue buena. Aquí se salvó Guaraní. Decías, no todos envían el centro directo. 1, 2 toquecitos. Marcelo González, que había arrancado de esa acción. El centro y en las narices de Miguel Martínez. Dentro del área chica, solito. Se toma la cabeza, no lo puede creer. Cabezazo que pudo haber sido letal. El capitán del 2 de mayo se lo perdió. La primera importante para el 2 lo tuvo Sosa. El partido sigue 0-0. Diego Rosada habla, no entiendo la de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados por el estado de lo empeñado. Rosada App. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes @tigre.py.oficial. Está picando sobre costado izquierdo, quiere meterse Castro para el conjunto de los de Mayo. Atento Tanda en la marca. La pelota por debajo sobre la presencia del defensor Imanol Segovia. Impacta en Castro, saque de meta que corresponde a Guaraní. Para enseguida al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Martes de ahorro en Catedral con tarjeta de crédito del Banco Continental hasta 30% de descuento. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Y ya camino al Rally Mundial, dice. Saludos para el amigo Joel, que está reportando sintonía. Joel Filipip, ya liberado, camino al Mundial de Rally Encarnación. Muy bien, tiro libre para Guaraní en ataque. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une, destapar la pasión en cada tramo. Moritz Original, cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. De los dos, mejor Guaraní que busca el primero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, Villa Gorge. 2 de mayo, Guaraní 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Fecha 6 del clausura que se va cerrando con este partido. Vendrá el tiro libre de Añasco. En la clínica SPC te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel. Escribinos al 0991-728-856. Con respaldo de Gómez y Barra. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámica, loza, griferías. Accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Va el centro de Añasco. Golpea de cabeza sacando Sosa para el equipo de los de Mayo. Largo pelotazo que cae en terreno de Guaraní. Allí recupera Tanda. Y va a insistir el equipo visitante que quiere el primero. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla fácil. Marca paraguaya, potencia que nos une. Exbric Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbric, tecnología en movimiento. Ataca Guaraní, la pelota de Juanchón García pierde ante la marca de Alberto Espino. La Espino la juega rápidamente para Fariña. Se mete Fariña, pero está muy solo. Entonces retrocede para Castro. Está en terreno del conjunto del 2 de Guaraní, el conjunto del 2 de mayo. Va Gómez. Gómez con la pelota. Se vendrá Castro para el equipo local. En San Justo y Rosa Ángulos, planchó las chapas y mucho más. Acceso surcas y perpetuo socorro y en ventas al 083-30-88-13. Re San Justo y Hierros. Portivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yor Portivitán de Lactolando, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Saque de costado en su terreno para el 2 de mayo. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la UNES y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.tu.py. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Biletono y 2. Comunícate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Saludo a todos los grandes amigos que realmente reportan sintonía y uno especial para los pescadores. Los amigos pescadores en la zona de Arroyo Estero, en el río Mandubirá, allí con el receptor antiguo en la canoa. Armando Gaona, Mauri Pirlo, Raúl Gaona y Diego Báez reportando sintonía, así que éxitos en la pesca de hoy. Un abrazo en Arroyo Estero. Pelota para los de mayo. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recupera la actividad, tu energía extra. Recuperar un producto Adium. Sentí la diferencia con Selvi Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Selvi Power hoy. Y prepárate para sentir la diferencia. Mejor Guaraní, pero no cae el gol. No llega el gol, señores. La situación más clara que el cabezazo de López, que impactó en el poste izquierdo de Rossi. Les cuesta esta parte del juego al equipo local,
el 2 de mayo, que va ahora por intermedio de Villalón, que vuelve a frenarse. Por Bacot para atrás con Rossi, busca la salida el 2 de mayo. Respaldamos lo que más importa, todo tu hogar, tu vida. Panal Seguro, sentir la confianza. Durante agosto, afílate la caja mutual de regalo un vaso coleccionable. Ingresa a cmsp.org.py, comunicate al 021-218-4000. Caja mutual. Se mete Aguilera, gira Aguilera, le queda Romero. Romero se equivoca, era para el frente y si estaba picando solo Alberto Espínola. Recoge Gómez, pero con falta dice el árbitro del partido. Mejor Guaraní en esta parte del juego. Sí, mucho mejor Guaraní. La situación por allí de riesgo que sufrió en algún momento fue ese último cabezazo del tiro de esquina. El cabezazo de Sosa, el capitán. Después poco casi nada el 2 de mayo. Sí, mejor. Desde el juego de la tenencia, Diego Fernández siendo el enlace, el creativo. Arriba bien Juancho García, ese derechazo. La chance de cabeza igualmente al poste de parte de Matías López con base del propio Diego Fernández, que hasta aquí es el diferente. Mejor Guaraní, eso sí, enfrente se encontró o con la buena figura de Rossi o el palo. Le dijo que no a Guaraní, que hasta aquí es mejor. 44 de juego, primera parte, 0-0 Darío. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrarte, recibido 100.000 de bono. Bienvenida, ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela, Pechugón la fuerza, nuestra tierra, el sabor de la garra Guaraní. Pechugón, el sabor de la garra Guaraní. Está cargando, pero no alcanza Fernández, tampoco Juanchón García, sí Rossi. Pelota para el 2 de mayo en su terreno. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Se está yendo la primera etapa al partido, 0-0. Se viene el rally, compra tu combo rally en Upisa Market y disfruta la aventura con el sabor de Upisa. Pedilo fácil por WhatsApp. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Llega Costas para dirigir Cerro Porteño el domingo. Cerro enfrenta a Libertad Guaraní ante Ameliano. Fracción Parques de la Cordillera entre Tirá y Cacupé, cuotas de 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camioneta al mejor precio de $55.500. Ahora contar desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Reserva Volkswagen en Paraguay. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros indica Jorge. Empatan 2 de mayo Guaraní, 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Cómo está Sol Trinidense? Cuando puedas Matías, cuando se viene Castro para el conjunto de los de mayo. La pelota para Gómez, se frena Gómez, retrocede con Sosa. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 45 minutos del primer tiempo en el estadio Oscar Hugo Sosa, digo bien. Empate parcial 1-0 entre Sol de América y el Sportivo Trinidense. 2 de adición en Pedro Juan hasta los 47 en la etapa inicial. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrio templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Está cargando Fernández, se suma el uruguayo Méndez. La pelota para Fernández, no entendió Fernández, que se quedó increíblemente, niño. Se quedó en esta, era buena la intención con Méndez, Fernández, ya hay un poquito de cansancio también del lado de Guaraní, que corrió bastante, que está haciendo un mejor juego hasta aquí, pero la realidad es que continúa la paridad 0-0 cuando se estaban jugando ya los últimos minutos. Último minuto ahora, porque se adicionó 2, esto está por terminar en Pedro Juan en la primera parte. Señores, saque de costado, campo rival para los de mayo. Agosto liquida Bristol TV Win de 43 pulgadas, 17 cuotas de 129.000. Lavarropas medidas 6 kilos, 17 cuotas de 129.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cubrirte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos, de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Está cargando. Atención, se va metiendo Castro, juega la pelota para Fariña, le quedan 30 segundos a la primera etapa. Pica metiéndose por ahora en campo rival Gómez. Gómez toca para Fariña, se equivoca, atento el arquero, se queda Martínez con la pelota. Una edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Unifica tus deudas en una sola cuota con Banco. Recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Banco crece desde la raíz. La pelota de Martínez para Guaraní. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Martes de Itaú con crédito tenés hasta 35% de descuento en productos varios y hasta 30% en medicamentos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota le va quedando por el medio, señores, a tanda. El árbitro dice no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en el Río para Piti por ahora. En el cierre de la fecha 6 de clausura empatan 2 de mayo, Guaraní 0-0. Fútbol a lo grande, Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, van los protagonistas a la zona de vestuarios.
Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol, ¿para qué valor hay un Quitadol? Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBTLM 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y una etapa donde por lo menos hasta aquí está mejor Guaraní. Está jugando mejor el legendario ante el 2 de mayo. Está teniendo chances, posibilidades. Un buen pase de Diego Fernández para Juanchón García, tremendo derechazo, y la respuesta de Rossi fue de la más importante de Guaraní. Después otra buena jugada también de Diego Fernández, que terminó en un cabezazo en el poste de Matías López. Fueron las dos chances más importantes hasta esta parte para el cuadro legendario, dentro de un partido donde el que comandó en sí siempre las acciones fue el cuadro legendario. Le costó a 2 de mayo, que creería que para el segundo tiempo va a buscar el 9 por el tema del reglamento, que está jugando el chico Silvero en ataque. Le está faltando un poquito de peso en ataque, y sumado al peso del ataque también esa recuperación, que aparezcan más Marcelito González, que aparezcan por allí un Alexis Fariña, para ir generando situaciones. Así todo, en algún momento fue ganando metros, ya en la última parte de la etapa ganó un tiro de esquina, y ese cabezazo después de un buen centro de Marcelo González al borde del área chica, de forma solitaria el capitán Pedro Sosa terminó desviando su cabezazo. Fue la llegada más clara que tuvo 2 de mayo a lo largo del partido. Repito, buen juego hasta aquí de Guaraní, pero que nos sirve hasta esta parte porque no pudo alontar el legendario. Pero le sirve mucho este empate. ¿A quién? A Libertad, que está siguiendo de cerca este partido, porque con este empate no le alcanza el 2 de mayo para quedarse con la punta. Va a quedar segundo. 2 de mayo deberá ganar el conjunto norteño. Es un punto que le sirve un poquito a Guaraní por allí desde lo anímico. Si bien, repito, desde el lado futbolístico, el que está mejor hasta esta parte es el legendario en este primer tiempo, que tiene una mejoría. Si miramos igualmente desde lo que le pasó el otro día ante Rubio Añú, que fue Rubio Añú el que le comandó el partido, el que tomó las distancias, que tomó las riendas del juego ante Guaraní. Hoy sí, un equipo que se encuentra un poquito más sólido en defensa, en la zona defensiva, en el medio campo. Desde ese lado por allí es el lado positivo, el lado legendario, que no le están convirtiendo, inclusive pocas chances dentro de este desarrollo del partido. Que repito, a pesar del 0-0, es agradable el desarrollo del juego. Y hablando del juego, y un atractivo gol, ayer se mandó un golazo Hugo Adrián Benítez, jugador de Nacional. Le vamos a escuchar a continuación, porque luego vamos a ir actualizando la intermedia, la semana. Ahí también hay un partido de Copa, mañana Sudamericana, algunos partidos que quedaron pendientes. Eso y más a la vuelta con Matías. Antes, las palabras de Hugo Adrián Benítez, delantero de Nacional. ¿Tu gol cuántas veces viste? No, ya capaz no. ¿Eh? Ya mucho ahí. Bueno, toda esa sensación que se tiene después del golazo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Una emoción muy linda por convertir de esa manera, y la verdad que muy feliz por eso. Fue un gol muy lindo, creo que estoy muy feliz por eso. Hasta ahora sigo viendo, y la verdad que fue un tremendo gol. ¿Y en qué momento, cuando Giral le pega? Pues eso pues son cosas espontáneas, circunstanciales, en el buen sentido. ¿Cómo venía Blon y cómo le diste, Hugo Adrián, para anotar al ángulo ese disparo? Creo que salió en un momento eso. Después de que entró ya, todo fui yo, creo que en el momento decidí, se fue al ángulo, gracias a Dios. Hugo, pero en las prácticas, por ejemplo, ¿sos de entrenar esa clase de pirueta? ¿De repente te sale alguna chilena allí en los entrenamientos? ¿O probaste suerte, como se dice, y termina siendo un golazo, Hugo? Creo que esto es algo momentáneo. Capaz que en la práctica muchas veces hace, pero no sale, pero creo que fue algo del momento, surgió en el momento, y como te digo, gracias a Dios, para adentro. Si ganó el segundo de Nacional, vamos a ver, pelota de Prieto, jugó Hugo Adrián, golazo, qué golazo de chilena, gol de Nacional, golazo Hugo Adrián Benítez, de chilena, una media tijera, no importa, finalmente terminó siendo un golazo fuera del área, se tomó su tiempo Hugo Adrián Benítez,
uno de los mejores goles en su carrera deportiva. Tremendo lo de Hugo Adrián Benítez. Lo cierto, si fue chilena, si fue media tijera, de lo que ustedes quieran. Pero fue un golazo definitivamente. Un golazo para Nacional. Tranquiliza el juego la academia. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 2, 0 para Sportivo Luqueño. Espectacular. Así escuchábamos el relato ayer de Diego Iván de tu golazo, Hugo, y me parece que no hay discusión que es estéticamente el mejor de tu carrera hasta ahora, ¿verdad? Sí, hay que encuadrar ese gol. Sí. No, la verdad que sí, muy lindo. Como para encuadrar. Buenas. Hasta ahora no sé, capaz que muchas días pidiendo y hasta ahora no puede funcionar el golazo que hizo. ¿Y qué te dijeron los compañeros? Escuché que cuando llegaste al vestuario abriste la puerta y te aplaudieron. ¿Después qué te dijeron más? Sí, obviamente, sí, los compañeros siempre están. Creo que más bien ellos saben todo lo que nosotros cada uno pasamos y como que la primera vez que me fui me lo hicieron muy bien y ahora mucho más con el gol que me mandé. Capaz que alguno dice, okay, nunca quise hacer eso, pero bueno, algo de la victoria como para poder tranquilizarnos y por suerte puedo entrar y dejamos todos juntos también. En el primer tiempo buscaste también pegarle al palo más alejado del arquero y no tomó la comba la pelota, Hugo. Y otra cosa que te quería preguntar es, ¿en qué te beneficia jugar con Roque? Porque parecen dos centrodelanteros, pero hacen un trabajo muy, muy bueno ambos. Cuando vos tenés que tirarte por los costados, de hecho que vos le haces el pase para el gol a Roque Santa Cruz, haces un trabajo sacrificado, pero creo que también en el mismo momento te deja enseñanzas los movimientos de Roque. Sí, claro que sí, más allá de compañero, creo que es un papá para nosotros. Creo que estamos, cada uno que estamos ahí, creo que estamos aprendiendo muchísimo a él. Nos está apoyando en todo. La clasificación es única para jugar con un ídolo en nuestro país. Mundialmente también creo que nos beneficia a todo eso, nos facilita también muchísimo poder tenerlo de compañero y más a mí que están dispuestos. Creo que es algo único, a disfrutar, aprender, de escucharle y que él siempre está ahí para nosotros como para enseñar. Hugo, vos sabés que cada vez que te veo a vos o que veo jugadores que salieron de la cantera de un club, sea Libertad, Cerro, en este caso tuyo es Olimpia, ¿no te da un poco de bronca que se busque delanteros, que piensen en traer de afuera? Y vos que estabas adentro, que te criaste en Olimpia, que sos de la cantera, ¿no tuviste la oportunidad necesaria para demostrar qué jugador sos? No, creo que esos son temas de ellos, creo que son temas directivos. Yo solamente estoy para cumplir, estoy a disposición de ellos, donde me digan tengo que ir a cumplir. Creo que ahora estoy en Nacional, agradezco también a Nacional por abrirme las puertas para demostrar lo que valgo. Creo que leo mucho a Nacional y ahora plenamente estoy mentalizado a Nacional. No me enfoco tanto en si que traen o no traen delantero. Creo que si acá hago bien mi trabajo yo, se va a ver y se va a lucir también eso. ¿Y querés tu revancha en Olimpia, Hugo? Obviamente, así como le digo, ahora mismo tengo mi pensamiento nacional, hacer de mi trabajo Qatar. Después ya veremos si lo doy o no. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Allí las palabras de Hugo Adrián Benítez. Se mandó un golazo en la victoria de Nacional ante el Sportivo Luqueño. Aquí en el juego en Pedro Juan, 2 de mayo, Guaraní están igualando 0-0. Mejor Guaraní los primeros minutos, pero no supo anotar hasta aquí el legendario. Veremos qué pasa de cara a la segunda parte. Hablando de qué pasa en la segunda parte, hoy jornada de Copa Paraguay. Mañana está jugando Olimpia en el marco de Copa Paraguay. Cerro el jueves volvió 2 de mayo, volvió Guaraní. En realidad ahora de a poquito están volviendo los jugadores de 2 de mayo y Guaraní, así que tenemos tiempo.
Pues esta musiquita de por medio para ir repasando Copa Paraguay, actividad internacional, paraguayos por el mundo. Adelante, Matías. Muchas gracias, Jorge. Recordemos que finalizó el primer tiempo entre Sol de América y el Sportivo Triniense. De momento igualdad a 1. Jorge Mora adelantó a los 10 minutos a Sol de América, mientras que Luis Abreu a los 18 lo igualó. Previamente, General Caballero de Juan León Mallorquín igualó ante Rubio Ñu. Para el rojo mallorquino anotaron Rodrigo Gómez y Enzo Alegre, mientras que para el conjunto ñuense anotaron Aarón Páez y Lucas Montiel. Y en los penales fue más efectivo el equipo albiverde y eliminó al campeón vigente de la Copa Paraguay por 4-2. La Copa de Todos continúa el día de mañana con 2 encuentros. A las 16 horas, Santaní en el JJ Vázquez recibirá a Recoleta, mientras que a las 18:30 en el estadio Erico Galeano, Olimpia enfrentará a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Y el jueves se cierran los 16avos de la Copa de Todos con 2 encuentros. Guaireña, desde las 16 horas en el Parque del Guairá, enfrentará al 12 de octubre de Itagua. Mientras que a las 18:30 en la Arboleda, Resistencia enfrentará a Cerro Porteño. Y también se completarán los partidos restantes, tanto de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. A las 21:30, Independiente del Valle enfrentará al Deportes Tolima tras haber ganado el conjunto ecuatoriano de visitante 1-0. Y mañana también a las 21:30, pero por la Sudamericana, River Plate, tras haber igualado 0-0 de visitante, enfrentará en el Monumental a Independiente Santa Fe de Colombia. Y el viernes arranca la jornada 21 de la división intermedia. 3 de noviembre enfrentará Independiente de Campo Grande en los Jardines del Quelito, esto a partir de las 16 horas. Mientras que a las 18:30, con presencia del VAR, General Caballero de Juan León Mallorquín en el estadio Caarendú enfrentará a Capiatá. Y el sábado nuevamente 2 encuentros. Fernando de la Mora en su estadio en el Emiliano Gessi enfrentará a Tacuarí a las 10 de la mañana. Mismo horario para Santaní, que oficiará de local en el estadio Río Parapití ante Tembetarí con presencia del VAR. Y el domingo, Guaireña enfrentará a Sol de América. Este partido se realizará en el estadio Parque del Guairá a partir de las 10 de la mañana. Mismo horario para 12 de junio ante Carapeguá. El partido se llevará a cabo en el estadio Facundo de León Fossati con presencia del VAR. Y la jornada 21 se cierra el día lunes con 2 encuentros. A las 16 horas en el Estadio Municipal de Carapeguá, Paraguarí enfrentará a Resistencia. Y a las 18:30 en el Estadio Villa Alegre, Encarnación, con soporte técnico del VAR, enfrentará al Benjamín Acebal. También ya tenemos la próxima fecha, la jornada 7, que arrancará el día viernes con 2 encuentros. A las 16 horas, el Sportivo Luqueño en el estadio Luis Salinas se enfrentará a Rubio Ñu, mientras que en el Erico Galeano San Lorenzo recibirá a las 18:30 a Nacional. Adelante, Jorge. Correcto, muy amable Matías. Están regresando a poco los jugadores del 2 de mayo, lo propio de Guaraní. Se vendrán 2 variantes, si no observé mal, Matías Cáceres y el otro es Portillo, de los 2 de mayo. Como que se están demorando un poquito para los ingresos de los jugadores de Guaraní. Los de 2 de mayo ya están en campo, mientras los jugadores del 2 de mayo están hablando allí con Díaz de Vivar. Aguardamos por el legendario, que ahora sí está ingresando al campo de juego. Cuando apareció un chico, digo allí, con un cartel, Rosy sos mi ídolo.
ídolo, digo, me regalás tu remera, es mi sueño, dice. Por eso vemos este tema de los pedidos. Y hablando de pedidos, de cambios, 2 variantes de lo del 2 de mayo. Veremos si hay o no variantes del lado de Guaraní. Reiterar, hasta aquí 0-0, paridad entre 2 de mayo y Guaraní. Muy bien, señores, van ingresando de vuelta los equipos al campo de juego. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa Distribuye Britain S.A. Con Cumo, 20% reintegro con tarjeta de crédito Itaú y bueno. Hasta 18 cuotas sin intereses comprando 4 cubiertas. El servicio es gratis. Cumo, mejor en todos los caminos. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el Inter más rápido del país. A la cancha Cáceres, Matías Cáceres, el delantero 7 por el juvenil Silvero, que decíamos que era candidato al cambio. Se fue Aguilera igualmente, ingresó 22. Portillo, 2 cambios del lado de 2 de mayo, sin variantes Guaraní. Señores, todo listo, todo ok, se vendrá la orden del juez. Vamos a ver el 2 de mayo. Pita y marca Díaz de Ibar, segundo tiempo en marcha. Fútbol a lo grande, Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota le va quedando a Alexis Villalba para el conjunto norteño, jugando para el capitán Sosa. Apertura para Alberto Espínola. Va la marca de Juanchón García. La pelota le va quedando a Marcelo González. Se encara Alberto Espínola. Se viene el 2 de mayo. Pelota cerca del área para Fariña. Fariña pone el esférico para Castro. Avanza el equipo norteño que quiere el primero. Se muestra cerca del área. Castro, pelota arriba, golpea de cabeza y saca al uruguayo Méndez para Guaraní. En el ahorrazo, precio mayorista desde la primera unidad, gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. El ahorrazo super mayorista. Shorty Vegan 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty. En tu punto favorito. Avanza Guaraní, va Méndez, se anima al uruguayo. Cerca del área sobre la zona derecha, quiere colocar el centro. Frena la marcha, se equivoca en el pase. Le regaló a Gómez, sale el equipo local. Apostala es la única casa apuesta legal del país. Sponsor oficial del albirroje del fútbol paraguayo. Apostala. Coció con La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. López tiene la pelota jugando para Llano. Llano por bajo para atrás con el defensor René Rodríguez. Este toca la pelota con Imanol Segovia. Otra vez con Rodríguez. Mueve Guaraní en su terreno. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. El partido está 0-0. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Erimar. Equipate para disfrutar del Mundial de Rally Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTS por Emoy. Está cargando Gómez, se va metiendo Marcos Gómez. Avanza el 2 de mayo, la pelota le va quedando sobre la zona izquierda. Sube para enviar el centro Marcelo González, prefiere otra vez jugar con Gómez. Gómez toca para el defensor Villalba, pero está en terreno legendario. Va Sosa, el capitán. Se va mandando la ofensiva Sosa, pase corto sobre la banda derecha para Marcelo González. Otra vez Sosa, Guaraní lo espera en su terreno el 2 de mayo. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeñar, seguro empeñar La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevando ahora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Se mete Castro para el gol, centro. De cabeza saca Rodríguez. No se fue la pelota. Fariña para Matías Cáceres. Falta de Matías Cáceres en ataque. Está teñido Matías Cáceres. Una color blanco. Sí, la parte de la colita tiene como un teñido gris y también el frente, el mechoncito. Un color gris también. Color gris, sí. Algo nuevo ahí que tienen los muchachos. Matías Cáceres normalmente es bueno haciendo los goles. No veremos si con el nuevo look. Salvo que por ahí antes ya está el teñido y no nos percatamos. O por lo menos el otro color. Porque a veces este color sí medio teñito gris la parte de atrás. Creo que llegó a tener un color azul si no me equivoco. Matías, vos tenés buena memoria. Sí, ya había tenido en su momento varios colores y de hecho que para el partido ante Olimpia, en donde él marca el gol de la victoria, él se había pintado y por cábala se dejó ese mechón de atrás teñido. Ah, buen punto. Entonces ya tenía anteriormente otro color y ahora entonces por cábala continúa esto. El partido está 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago y se ve ya la 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sube sobre la zona izquierda. Carga Guaraní. Atención. Se va metiendo. Gana a fondo de cancha Juanchón García. Ya traspuso la pelota a la línea. Es lo que indica la asistente Nadia Weiner. Allí me parece que Díaz de Ibar
Se iba dirigiendo a Galeano, que venía reclamando pelota para el 2 de mayo. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, Lata Portinista para tomar hecho para la hora. 4 de juego, segundo laxo, 0-0. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. 30 minutos por el primer tiempo en Argentina. Por la fecha 21 de la B Nacional, Godoy Cruz con el paraguayo Diego Viera de titular y capitán iguala sin goles 0-0 ante Madrid. Regresó allí, en su momento estuvo ya en el conjunto mendocino, ¿es así? Asimismo, entre 2017 y el 2019, inclusive jugó la Copa Libertadores con el Tomba. Muy bien, señores, el partido 2 de mayo, Guaraní 0-0. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, tu camino tractor Bistoni, pedidos al 018319720 Bistoni, tecnología en lubricación. Diego Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado Rosada. Va al centro, balón bien arriba, termina sacando Martínez. Saque de costado cerca del banderín que corresponde a los de mayo. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Espínola con la pelota dejando para Marcos Gómez, otra vez con Espínola. No entendió o no interpretó la intención de Espínola allí. Romero y pierde la chance, aunque vuelve a ganar un lateral en ataque 2 de mayo. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagüe y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada, res@tigre.py.oficial. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Y en este segundo tiempo el que está mejor es el 2 de mayo. Está en un plan más de aguantar, de esperar Guaraní. El que propone en esta segunda parte es el local. Saque de costado para el equipo del 2 de mayo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros se indica Jorge. 2 de mayo, Guaraní 0-0. Y su seguro Chaco. Castro tiene la pelota, avanza el equipo local, Castro en diagonal, juega la pelota al balón para Alberto Espínola, retrocede sobre círculo central con Sosa, campo rival, la apertura sobre la zona izquierda, allí tiene la pelota Marcos Gómez, Gómez casi resbala, logra enviar el pase sobre la zona derecha para Espínola, va a insistir el 2 de mayo. Martes de ahorro con Catedral, con tarjeta de crédito del Banco Continental, hasta 30% de descuento, delivery 627 7000, farmacias Catedral, amamos cuidarte. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une, destapa la pasión en cada tramo. Múnich Original, cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. Resbala López, aprovecha Alberto Espínola, pero no pudo controlar. Señores, Gavilán dando indicaciones, saque de costado en su terreno, zona zurda para Guaraní. Mil empeños, Ventarlo, Joyas de Oro y Plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida, servicio de primer nivel. Escribinos al 0991-728-56 con el respaldo de Gómez y Parra. La pelota en poder del equipo de Guaraní. Galeano reclama, ¿dónde están los balones? Es lo que está pidiendo, está indicando, está señalando allí el entrenador legendario. Juega Alberto Espínola, la pelota de Castro, profundiza, corre, Fariña no alcanza, llega a la marca de Llano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol y después sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, sube llame 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se mete sobre la zona derecha Alberto Espínola, pone el cuerpo, el físico para aguantar la embestida de Thiago Servín. Avanza el 2 de mayo con Pedro Sosa, capitán de equipo. Villalba se muestra en ofensiva, juega para Fariña. De espaldas al arco, Fariña logra girar, aunque vuelve a retroceder ahora con Gómez. Gómez y el ataque del 2 de mayo. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, Lata Portín, lista para tomar hecho para la hora. Avanza otra vez el 2 de mayo. Guaraní como una especie de aguantarlo, esperarlo el 2 de mayo y tratar de salir de contra. Cambió la película en este segundo tiempo. El que en el primer tiempo buscaba, insistía, era Guaraní. Estaba en un plan defensivo 2 de mayo. Ahora lo opuesto, el que está defendiéndose es Guaraní. El que busca tener y tomar la iniciativa es el equipo norteño. Hablando de norteño, saludos para el amigo Javier que está reportando sintonía. Sí, saludo para Javier, reportando sintonía. Partido 0-0. Termocalentadores Pizza, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Pizza, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi, Guarro, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca Paraguay de potencia que nos une. Va Guaraní por el gol Añasco, le queda Juanchón García, va a rematar, no pudo disparar, estaba allí cerca Diego Fernández. Termina sacando Castro, saque de costado en ataque sobre la zona izquierda para Guaraní. Exbri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad, desempeño superior. Exbri Tecnología en movimiento. En San Justo y Hierro, Ángulos, Planchó, Las Chapas y mucho más. Acceso Surca, siempre presto, socorro, Ñembuy. Ventas al 018-30-88-13, Rey, San Justo y Hierro. Ya no pierde la pelota ante Gómez, aunque Juanchón García está cerca
Va el capitán legendario, la pelota le va quedando a Sosa. Saca el defensor del conjunto local. Y Manuel Segovia por bajo para atrás con el arquero. Hablamos de Martínez. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural, Lactolanda natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la NEA, Cercosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Recoge Fariña, el rebote mitad de terreno. Fariña se viene para el equipo norteño. Avanza el 2 de mayo, balón para Matías Cáceres. Suelta la pelota, pica, quiere meterse, atención, va cargando el 2 de mayo con Portillo, se equivoca, gana un lateral cerca del banderín. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Partido 0-0. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recuperale tu energía extra, recuperale un producto Atium. Pedro Sosa con la pelota, se anima el 2 de mayo porque le cede el campo y también la pelota Guaraní. Avanza Portillo con la pelota dejando para Castro. Castro quiere colocar el centro, vuelve a retroceder, la pelota le va quedando a Sosa. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio que le da de litros, se indica Jorge. Están empatando Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Guaraní 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Tiene la posesión de la pelota, toca, rota, mueve, pero no logra dañar. Producto que está bien paradito en el fondo Guaraní, entonces también no le está cediendo espacios. Y se le va a la distancia a Gavilán, decir, toquemos el espacio. Vamos a encontrar cuando se vendrá otra variante del lado norteño. 27, camiseta 27 para Moya. Avanza 2 de mayo con Espínola. Sentí la diferencia con Selvi Power, sentí el control, sentí la confianza. Cada tanque lleno con Selvi Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Afíliate a la Caja Mutual, aportes de 18 a 21 años, 50.000 de 22 a 25 años y 1.000. 26 años en adelante, 140.000. Ingresás a msp.org.py, Caja Mutual. ¿Cómo está Sol Trinidense? Cuando puedas, Matías, recordando que Rubio Ñu eliminó al vigente campeón de la Copa Paraguay en la tanda de penales a General Caballero de Juan La Mallorquín. Es Lot del Sol, es tu casino, la suerte, registrate, recibí 200.000 de bonos, bienvenida, ingresa a lotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela, Pechugón por nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. En breve actualizamos Sol de América Trinidense, Copa Paraguay, buscando un lugar en octavo de final. Se va metiendo Sosa con la pelota descargando para Alberto Espínola. Espínola sube sobre la banda derecha, aunque aplica el freno. Mete la pelota bien arriba, hace el esfuerzo Marcelo González, corre, pica, alcanza, colocó centro dentro del área para Matías Cáceres, impacta de cabeza, insiste el 2 de mayo, le queda Romero, no pudo perfilarse Portillo, la pelota ahora en poder de Castro, 3/4 de terreno, va el 2 de mayo por el gol con Espínola con el balón, se equivoca, le regaló a Fernández. Informa Personal Flow, el interior más rápido del país. Y el Alzarín vuelve a ponerse en ventaja. Julio Rivarola marca para Sol de América, que le está ganando 2-1 a Trinidense, esto en 11 minutos del segundo tiempo por la Copa Paraguay. Muy bien, se vendrá Moya en 2 de mayo. Es Lot del Sol, es tu casino, la suerte, registrate, recibí 200.000 de bonos, bienvenido, ingresa a lotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela, Pechugón por nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Se fue Marcelito González, ingresó Moya con el 27. Tercera modificación del lado del 2 de mayo. Moya a la cancha, se fue Marcelo González. Señores, 0-0. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0178-30-008, Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Matías Moya dejando sobre la zona derecha, atención, corre Portillo, ataca el conjunto del 2 de mayo, se mete Moya, centro al área, atento, se queda Martínez con la pelota. Si viene el rally, compra tu combo rally en Upisa, marca y disfruta de la aventura con el sabor de Upisa, pedilo fácil por WhatsApp. Unisalsa, Centrales Puente 330, San Lorenzo, filiales en Ambareca, Petá, Itagua, Coronel Villarreca, Cabo Sucio, Este Carape, Pilar, Unisal. Avanza Guaraní, ahora se anima un poco más con Diego Fernández. Carga el equipo legendario Fernández. Envía la pelota para Juanchón García. Bajó de cabeza. Llega López. Alcanzó por estar el gol de Guaraní. No pudo Méndez. Insiste el uruguayo. Va pisando el área pero no tiene ángulo para colocar el centro. Está muy cerca la marca de Portillo. La pelota para Diego Fernández. Va a rematar con la zurda. Le queda el gol. Atención a tanda. Tira. Bloquea bien la marca Sosa. Insiste Diego Fernández. Pelota arriba. Despeja Villalba.
Va subiendo por ahora Añasco. Va presionando Guaraní, que quiere el primero en Pedro Juan. Recién la victoria en Guarambrá. Acceso a rutas principales. No Italia. Acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Cable, la que le da el mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Reyes @ Ballpark en Paraguay. Guaraní con Juanchón García. Remate al arco. Pasó cerca del arco de Rossi. Tiro de portería para los Mayo Niños. Después de mucho volvió a llegar Guaraní. En esta bien García, que es un delantero que está siempre activo allí en el ataque. Probó, intentó, buscó en esa conexión con Llano. Después de mucho, es más, en este segundo tiempo de la primera, en donde Guaraní tiene una situación de gol, esta vez de los pies del argentino Juanchón García. Saque de meta para el equipo local. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El saque solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, VH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Avanza, atención Castro, que bien zafó, remata al arco Martínez saca al arquero, el rebote para Moya, se durmió Moya. Tenía que ser más rápido Moya. Eso lo indica Spínola. Le sacaron la pelota a Moya y ojo al contragolpe. Va Fernández al suelo, no pasó nada. Gómez le termina despojando del esférico. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica corte. 2 de mayo, Guaraní 0-0. Hizo seguro Chaco. Remate de Moya, pasa cerca del poste derecho de Martínez. Agosto liquida Bristol, heredera medida de 300 litros, 17 cuotas, 119.000, sin entrega inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos está un Farco, este tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Sole gana, Trini vence por la Copa Paraguay. Mañana juega Olimpia ante Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Santaní enfrenta a Recoleta. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 022-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de los imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Merodeando el área. Castro deja para Moya. Moya suelta la pelota ahora con Romero. Romero para Alberto Spínola. Spínola al suelo, no hay falta. Le queda Moya. Tira a las manos de Martínez. Insiste el 2 de mayo de los dos mejores dueños de casa, niño. Sí, pero igual no me llega a agradar de todo el partido. Le está faltando ese algo más, ese plus, el gol. En algún momento me parece que le puede dar el toque especial al desarrollo del partido. Incluso hasta ese primer tiempo con algunas situaciones Guaraní me agradaba más. Aquí intenta, busca 2 de mayo. El tiro fue fácil a las manos del arquero. Viene al medio, donde estaba Martínez. El arquero de Guaraní, Miguel Martínez, recordando que es el arquero titular hoy día. Un poquito complicado sí con el centro, pero después el tiro ya fácil para el arquero ex ameliano. Se mete, atención Romero, apunta al disparo bloqueado por Tanda. Martínez sale, evita el córner. Atrapa Martínez, salida por el legendario. Unifica tus deudas en una sola cuota con Banco y recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Banco crece desde la raíz. Agosto liquida puntos. Parma del 27 al 31 hasta 70% de descuento en tus compras en todos los puntos del país. Agosto liquida punto Parma. Añasco tiene la pelota, cruza un de terreno sobre la banda izquierda. Luyo bien la marca. De lateral Spínola, saque de costado finalmente para Guaraní, que prepara variante. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que ahora hay un Quitadol, yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Llame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se va a ir Añasco, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor Céspedes al campo, se fue Añasco. El otro día Céspedes había ingresado bien en el segundo tiempo ante Rubioño. Víctor Céspedes al campo, se fue Añasco. Primer cambio del lado de Guaraní. El partido sigue 0-0. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO Lata Fortín listas para tomar hecho para la hora. Avanza Céspedes en su primer contacto con la pelota. Encara la marca de Moya. Zafa Céspedes, pero está atento Moya recuperándose. La salida de Romero para los de mayo. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram @energy.py. Mi idea, la marca número 1 más vendida electrodomésticos en la era Freezer BC Coolers. Representa y distribuye Britan S.A. Saque de costado cerca del banderín para el dueño de casa. Tu día no puede parar tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerPaint, su fuerza de arranque, elegí Barta. En el ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad. Gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. El ahorrazo Superman.
mayorista. Sosa tiene la pelota. Sosa va jugando sobre la zona derecha. La pelota le va quedando por ahora a Portillo. Portillo para Espínola. Espínola cargando para el conjunto del 2 de mayo. Levanta el esférico, golpea con el pecho la marca de Llano. Llano juega para López en mitad de terreno. La salida con Fernández. Shorty B, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty. Hicieron tu punto favorito. Apostala es la única casa apuestas legal del país. Sponsor oficial del albirroque del fútbol paraguayo. Apostala. Sosa con la pelota, señores. No se rompe el 0. 0-0 están empatando en el último partido de la fecha 6 del clausura. 2 de mayo, Guaraní Niño. Dirían en antaño, no se rompe el celofán hasta esta parte. Hay ganas de los dos, pero no alcanza con esto. 0-0, Darío. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. 20 minutos del primer tiempo en Brasil. Juventude con Luis Totín Amarilla de titular, igual a 0-0 ante el CRB. Muy bien, saque de costado, campo rival para el equipo local. Cosío con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hinchas de Olimpia, de Cerro Porteño, de Guaraní, de Luqueño, de Olimpia. Allí Javier Mayereyer comandando el grupo de Altar Pentecostés, reportando sintonía en la zona de Fernando de la Mora. Cuando va cargando Sosa, la pelota de Villalba, busca el primero el equipo del 2 de mayo. El juego en Pedro Juan 0-0. Ve May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mareja López, teléfono 679-767, Instagram Ve May Flores. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo, pasa por Erimar y disfruta del Mundial de Rally Erimar, lo que la fábrica no te dio. Va Portillo, está el Golvino. Salvó el arquero Miguel Martínez. Martínez reacciona, vuela, señores, contra el poste izquierdo. Era gol de Portillo. Martínez termina salvando el arco de Guaraní. Insiste el 2 de mayo, pelota arriba, Martínez. Otra vez Martínez se queda con la pelota, se salvó Guaraní Niño. Se salvó en esta Guaraní, después de mucho volvió a llegar el cuadro del 2 de mayo, que está un poquito mejor en este segundo tiempo, pero que ya sí tiene mayor actividad Martínez, que en el primer tiempo casi no tuvo actividad. Hablamos del arquero de Guaraní, en esta se terminó salvando el arco legendario. Me parece que un gol le va a venir bien al partido, a cualquiera de los dos. El gol al espectáculo propiamente le va a venir muy bien. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, Actendiquia, Jorge. Señores, 2 de mayo, Guaraní 0-0. Y su seguro Chaco. Llano, sentido, golpeado en el suelo, vendrá la primera tarjeta amarilla. Es para Gómez. Tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde a Guaraní. Miles de millones en premios y mucha chance por volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Va por arriba el conjunto legendario. Materiales para la construcción. Ferropares la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares A, 44 años construyendo contigo. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Gómez se disculpa allí con Llano, que quedó en el suelo luego de la acción anterior donde fue amonestado Gómez. Atención, señores, con este tiro libre y es peligroso para Guaraní. Va por arriba, le pega a Fernández, acomoda, balón arriba con la zurda, despeja a Villalba, insiste Llano, impacta de cabeza de la misma manera, saca a Cáceres y se viene Fariña para los de mayo. Llegó Rosada, habla, no entiendo la de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados por el estado de lo empeñado. Rosada, Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada, res@tigre.py.oficial. Fariña con la pelota, Fariña juega por abajo para Gómez, que tiene que cuidarse, tiene tarjeta, el único del partido hasta aquí. La pelota le va quedando ahora a Villalba. Interesante segundo tiempo, mejor en los de mayo, pero el juego sigue 0-0. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras descargar la Copetrol. Vamos. Martes de ahorro con Catedral, con tarjeta de crédito del Banco Continental. Hasta 30% de descuento, delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro, atención, desde el lado derecho de Fariña, le queda Matías Cáceres, tira el arquero. El arquero Miguel Martínez atrapa la pelota. Va al largo, balonazo de Martínez. Mano de Juanchón García, dice Díaz de Ibar. Balón en su terreno. Tiro libre en su campo para el conjunto de los de mayo. Se vendrá Sanguina en el equipo local. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une y destapa la pasión en cada tramo. Múnich Original, cerveza oficial del Campeonato Nacional del Rally. Mili Empeños, venta rojo de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Camiseta 9 para Jorge Sanguina. Se fue Oscar Romero. Sanguina por Romero. Cuarta modificación del lado del 2 de mayo. Va Portillo. El 2 de mayo lo quiere ganar.
Está dentro del terreno delantero Sanguina. Busca a Gómez por arriba para el 2 de mayo. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exbri Cubierta, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. 23 segunda etapa, el partido 0-0. SPS ofrece planes familiares individuales y corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Gómez y Parra. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámica, rosa, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Sol de América le gana 2-1 a Trinidense. Partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa Paraguay. Avanza sobre la zona izquierda Diego Fernández, pero no alcanza. Se equivoca Juanchón García, que se disculpa con su compañero. Es lateral en su terreno sobre la banda derecha para el 2 de mayo. En San Justo y Rosanglos, planchó las chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo socorro en ventas al 083308813. Rey San Justo y Arroz. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Falta sobre Sanguina, indica Díaz de Ibar, piden tarjeta. Vendrá Rúa y también Riveros en Guaraní, que prepara 2 cambios. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la NEA y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2. Comunicado al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Pedro Sosa con la pelota. Se viene el capitán del conjunto del 2 de mayo, descargando para Alberto Espínola. Espínola juega para Gómez, único molestado en el partido. Gómez para Villalba. Villalba profundiza. Buena descarga para Matías Cáceres. Se equivoca. Recupera Castro. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro se indica Jorge. 2 de mayo Guaraní 0-0. Hizo seguro Chaco. Para 2 cambios el legendario. No puedes almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con recuperar la actividad de tu energía extra. Recuperar un producto Adium. Sentí la diferencia con Selby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Selby Power y prepárate para sentir la diferencia. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. A la cancha, Carlos Arrúa. Carlos Arrúa, camiseta 21 y 6 para Paul Riveros. Se va en el uruguayo Méndez y el otro que se va es Matías López. Méndez y López se retiran. Al campo Carlos Arrúa y Paul Riveros, tercera variante del lado de Guaraní. Muy bien, allí están los cambios en la visita para tratar de mejorar este segundo tiempo. Por ahora 0-0. Durante agosto, pilota la caja mutual de regalo un vaso coleccionable. Ingresas en msp.rg.py, comunicate al 021-218-4000. Caja mutual. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrarte, recibido 100.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad. Para mayores de 18 años. Servín con la pelota, dejando para Fernández. Fernández con la pelota. Está cargando el conjunto legendario. Se muestra por ahora tanda la salida para el equipo legendario. Pechugón vuela, Pechugón la fuerza no está tirando al sabor de la garra Guaraní. Pechugón el sabor de la garra Guaraní. Centro Material de Santa Rosa. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0978-30-008. Centro Material de Santa Rosa. Recordando, señores, que el viernes comienza la fecha 21 de la intermedia. 3 de noviembre, Independiente de Campo Grande y General Caballero en Juan Leo Mallorquín. Recibe a Capiatá. Energigas, llega hasta tu casa en Intemar. La instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Se viene el rally, compra tu combo rally en Upisa Market y disfruta de la aventura con el sabor de Upisa. Pedilo fácil por WhatsApp. Y ahora con los cambios, en principio uno dice Guaraní debería meterse un poco más en partido. Fue bueno, repito, el primer tiempo. El segundo le está costando más, pero con el ingreso de Carlos Arrúa, veremos si entra a soltar. Es un jugador diferente siempre que entre enchufado. Por Riveros entró para oxigenar un poquito la zona defensiva porque ya estaba bastante cansado también Méndez. Una de las novedades hoy en la zona defensiva de Guaraní, esta vez sobre el sector derecho. Un abrazo fraterno para el querido Cristian Reyes, que está reportando sintonía en la zona de Pirayú. El partido está 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadol, yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se ve ya en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El sábado por la intermedia, 10 de la mañana, 2 partidos. Fernando de la Mora, Tacuarí, Santaní en el norte ante Tembetarí. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO, Lata Fortín, lista para tomar hecho para la hora. Avanza Guaraní con Juanchón García, destapado solo sobre la zona derecha. Carga al equipo legendario. Puede estar el gol de Céspedes. No se pudo acomodar y comete falta en ataque Céspedes, que no pudo controlar la pelota. No se pudo acomodar, comete infracción. Tiro libre para el 2 de mayo. Unizal se centra en España 330. San Lorenzo, Pileles, Alambre, que Petecto, Guacorón, el Oviedo, Villar, que acabó su ciudad este, Carapeo de Pilar. Unizal. Pareció un parque de la cordillera entre Aturay y Cacupeco. Tase de 650.000. Contacta al 021-443-600.
quieran tratar que ocupe cuotas de 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. El domingo, Guaireña, Sol de América en Villa Hayes, 12 de junio ante Carapeguá. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. Y podríamos tener 2 paraguayos jugando la Libertadores esta noche, ya que se perfilan de titulares los compatriotas Carlos González y Hugo Quintana en Independiente del Valle, que enfrentará al Deportes Tolima. Muy bien, la pelota le va quedando. Atención para el conjunto del 2 de mayo. No pudo Sanguina, pierde la pelota, aunque recoge Gómez en mitad de terreno para el 2 de mayo. Amaro Cable, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Reserva Ball, pague en Paraguay. Envía dinero en un mensaje con chat Mango, pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Se anima Castro, picando sobre la zona izquierda. Castro tiene la pelota. ¿Dónde va a poner el esférico? Está cerca Fariña, se muestra en ofensiva. Carga Alexis Fariña para el equipo local. Juega para Alberto Espínola por el medio. La pelota le queda a Castro. Eleva centro, balón arriba, pasado, lejos, amplio, no pasó nada. Señores, saque de meta para Guaraní. Cristal Caos, exportación a colocación de videos templados, TVH laminados y más, y nos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Agosto liquida Bristol TV Win de 43 pulgadas, 17 cotas de 129.000. Lavarropas medidas 6 kilos, 17 cotas de 129.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El lunes para Guarí, Resistencia, y en el sur Encarnación, Benjamín Aceval. El cierre de la fecha 21 de la intermedia. En Rumbos estamos para que tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.D. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Quedó fuera el último campeón de la Copa Paraguay, General Caballero, actual monarca de la Copa Paraguay. Cayó en la tanda de penales ante Rubio Ñu. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, 2 de mayo, Guaraní en Pedro Juan 0-0. Hizo seguro Chaco. La pelota de Castro, avanza el equipo del 2 de mayo, juega por bajo para Fariña, con Moya, Moya para Fariña, Fariña tenía ángulo para el disparo, no se animó, estaba cerca. Aquí me dice un amigo hincha de Sol, no tiene monitor a mano. ¿Cómo sigue Sol de América a estas horas en Copa Paraguay? Tiempo de juego y marcador después está. Avanza Portillo, carga el 2 de mayo, centro. Pega la pelota en la pierna izquierda de Servín, tiro de esquina para el equipo norteño. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Piensa Gavilán, va por arriba el dueño de casa. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. 30 minutos del segundo tiempo en el estadio Oscar Hugo Sosa. Sigue la victoria parcial de Sol de América 2-1 ante Trinidense. Fanático Liberay de Sol de América. Así que para don Antonio, ahí está la noticia. Sigue ganando su Sol de América, querido. Él nos está escuchando del Chaco paraguayo. Se vendrá el córner de Moya, pelota arriba, qué bien saltó, pero qué mal cabeceó. Creo que fue Sanguina, sí. Sanguina se elevó bastante bien solo, pero mal el testazo, lejos afuera. De paso cayó mal, porque cuando se elevó y cayó, terminó pisando o le pisaron. Esa es la duda que me queda. Salta, se eleva, conecta de cabeza y... No. Sanguina está para Televisa, algún canal mexicano de telenovela. Debe ser el jugador de los que más simulan. Uno de nuestros amigos ya se fue, que estaba en General Caballero antes de Salinas, ¿era el otro? Sí, Salinas. Sí, le compita Salinas. Salinas se tira y se tira a Sanguina, y ahora con este nuevo formato Sanguina. Con tantas cámaras, con el VAR y todas esas cuestiones. No pasó nada, pensé que pisó mal. Un leve rosa allí buscando la pelota. Exagera en esta Sanguina. 0-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nueva edición de los imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Mal centro de Espínola, lejos afuera. Saque de meta para Guaraní. Unifica tus deudas en una sola cuota con Banco y recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Banco creció desde la raíz. Martes de Itaú con Corre Crédito tenés hasta 35% de descuento en productos varios y hasta 30% en medicamentos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hoy el partido lo estamos haciendo de estudios centrales y ya escucho los preparativos para la baila. Hoy, por ejemplo, Gustavito baila masivo en la baila. Esto se da de paso. Muy informativo nomás. ¿Por qué si Gustavito? Si ustedes ahora le gusta TikTok y compañía masivo, me dijo en algún momento. Hoy ya no le apoya más a masivo. Darío.
Mi Idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, el ala Fraser Bicicooler, representa y distribuye Britan S.A. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram @energy.py. Y en esta bien, nuevamente 2 de mayo, con Fariña buscando, pero hasta aquí, repito, esto era un plan defensivo. Aguantó, esperó bien, terminó por Rivero, sacando este avance del 2 de mayo, que sigue insistiendo, que sigue buscando que hay una mejoría en el segundo tiempo, pero veremos o no el señor gol. Hasta aquí no. Creo que así como está la danza de la lluvia, para que venga la lluvia tenemos que hacer la danza del gol. A ver si aparece el bendito gol en Pedro Juan. 34 prácticamente, segunda etapa, 0-0, carga el 2 de mayo. La pelota de Sanguina vino. Mal Fariña, lejos afuera. Tiro de portería para Guaraní. Con Cumo, 20% de interior con tarjeta de crédito y todo. Y bueno, hasta 18 cuotas sin intereses. Comprando 4 cubiertas, el servicio es gratis. Cumo, mejor en todos los caminos. En el ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad. Gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. El ahorrazo super mayorista. Y es bueno recordar, Matías, usted que es el dueño y como maneja todo allí los números. Con este empate se queda segundo. No le alcanza esto al 2 de mayo en la tabla, Matías. Asimismo, 14 puntos de momento 2 de mayo a 1 de Libertad, que tiene 15. Avanza Guaraní, pelota arriba Moya. Intentaba allí también Céspedes, pero la pelota le va quedando a Rossi. Juega con Espínola, se viene el 2 de mayo. Short TV, carne 100% chequeña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short, hicieron tu punto favorito. Apostala, es la única casa apuesta legal del país, sponsor oficial del albiroje del fútbol paraguayo. Apostala. Señores, el viernes comienza la fecha 7 del clausura con 2 partidos. Luqueño, Rubio Ñu a las 16, 18, 30, San Lorenzo Nacional. Consigo con La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Atención que va cargando Fariña. Va con Moya, la pelota le queda a Castro. Centro, gol en camino. Vino Martínez. Salva Martínez. Martínez salva, la sacó de adentro. Castro envió el centro, pero se fue cerrando. Y Martínez retrocede, evita la caída de su arco. Es córner para el equipo del 2 de mayo. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y una jugada más o menos similar se dio en el primer tiempo. Con Méndez, un centro que se fue cerrando y buena respuesta de Rossi. En esta Martínez, pero del turno de 2 de mayo. El centro de Castro que se fue cerrando. Y Martínez cayéndose, logró empujar esa pelota, pero después como que se calambró por ese movimiento Miguel Martínez, que va a recibir la asistencia. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litros, se indica Jorge. 2 de mayo, Guaraní en el norte, 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Prepara 2 cambios el legendario. Consigo con La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Luis Martínez a la cancha y se van Llano y Servín. Servín y Llano son los que se van. El otro que ingresó es Patricio Coronel. Coronel y Martínez al campo. Luis Martínez, variantes del lado de Guaraní. Tiro de esquina para el equipo local. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Aclarando que el córner se va a realizar cuando Martínez se recupera. Está sentido el arquero. Está sentido. Acalambrado en esta el arquero de Guaraní. Este último movimiento se exigió Miguel Martínez porque se le metía esa pelota de Castro. Vendrá el córner para el 2 de mayo. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Erimar y equipate para disfrutar del Mundial de Rally. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Moya, no pasa nada. Saca la defensa legendaria. Va cargando Diego Fernández. Fernández para el conjunto legendario. Encaró Fernández, zafó de 2 del 2 de mayo. Pelota arriba sobre la zona derecha, va Céspedes, impacta de cabeza, logrará controlar. Si controla puede haber peligro, hace el esfuerzo, llega la pelota, se va metiendo Céspedes en ofensiva para Guaraní, suelta la pelota para Luis Martínez, centro, pelota arriba, vino Fernández, no pudo conectar de cabeza, pero llegó Guaraní, niño. Llegó en esta Guaraní, bien, después de mucho el legendario, porque recuerdo una situación de García en este segundo tiempo y ahora esta de Fernández, que fue clave en el primer tiempo. En el segundo apareció poquito, intentó en esta con la conexión también de Coronel, que ingresó recién en este segundo tiempo,
A ver si se anima nuevamente el legendario en esta última parte y va en busca de los 3 puntos el aurinegro. Se viene tanda para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBT 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Recordando que el sábado, señores, juegan Trinidense 2 de mayo y Recoleta enfrenta a Olimpia, fecha 7 del clausura. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO Lata Sporting listas para tomar hecho para la hora. Ataca 2 de mayo, Sosa tiene la pelota dejando para Alexis Villalba. Se anima el defensor, cruza en un mito de terreno, la apertura sobre la banda izquierda. Moya y el mano a mano que le va a proponer allí a Céspedes. Moya encara, Moya juega para Castro sobre la zona zurda. Pelota arriba vino, no alcanzó. Sanguina que se perfilaba para el cabezazo. Llega Gómez en el rebote. Va a insistir el equipo local, Darío. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional. ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Centro de Portillo, saca de cabeza. Como puede Imanol Segovia para el conjunto legendario. Complementa Coronel, va recogiendo Fariña. 2 de mayo se aproxima. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Perro para construyen contigo. Líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, bloca todo hasta silicona y shampoo. Bistoni punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Espínola con la pelota mientras da indicaciones. Gavilán allí cerca está Ledesma. El 2 de mayo quiere ganar. Eso no significa que Guaraní no lo quiera hacer, pero Guaraní está en un plan de aguantar y esperar de contra, niño. Sí, busca la contra hasta aquí. Guaraní que en la anterior tuvo una, no logró aprovechar. Hay varios que ya están cansados, entre ellos Diego Fernández, con los 11 en campo allí, todo en su terreno, los 11 bien paraditos en el fondo, los de Guaraní, mientras los de 2 de mayo toca, rota, mueve, buscando algún espacio que pueda generar una situación de cara al arco de Martínez. Y Gavilán, el secretario técnico que tiene 2 de mayo, a full da las indicaciones. En realidad es el verdadero técnico, estaba ahí por encima del propio Ledesma. Cuando se vendrá una última variante del lado del 2 de mayo, se ve Alberto Espínola, ya cansado, corrió bastante Espínola, y al campo se vino el 25, sí, es el 25 el que acaba de ingresar, Cervera al campo. Informó Personal Flow, el interés más rápido del país. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro secto indica Jorge. 2 de mayo Guaraní en Pedro Juan 0-0. Eso seguro Chaco. Ha sido una situación, un baeo muy bien de la cancha. Gómez. Sí, pasa que Tanda le empujó a Gómez y se enojó. Y dijo un baeo, ¿qué pasó en esa? Sí, y eso que fueron compañeros hasta hace poco en Guaraní, pero ya Gómez en 2 de mayo. Día del idioma guaraní. Es verdad, tenés razón, mi querido Darío. Un baeo es bien en Guaraní ahí. Sí, en Guaraní se hacen muchas cosas en la cancha. A veces hasta se acuerdan de la madre, vecinos y compañía. Hermana, eso los muchachos cuando quieren el Guaraní es bastante fuerte. Golpea. Golpea. Tiene otro tono. Sí. 0-0. Llegó Rosada, habla, no entiendo la de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada. Este es un clásico. Los aficionados también, cuando quieren y más en la Liga del Interior. No, allí es terrible. Esto creo que pasó en la Liga de Pacaraí, me contó una vez Jorge hace unos 5 años atrás. Se hizo viral, Gustavito, este audio. Se hizo viral, sí, la señora en la Liga ayer para ahí. 0-0 Darío. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Reserva Tigre. Dame tiempo, Darío, que lo gana Guaraní. Céspedes para el gol. Vino Fernández. No pudo, le queda el gol a Tanda. Saca Gómez. Gómez sacó el disparo de Arrúa. Guaraní insiste, atención, más Céspedes sobre la zona derecha. Se va metiendo Céspedes en caro. Cayó falta cerca del banderín, tiro libre peligroso para Guaraní. Tupirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. No aprovechó Guaraní, era buena esta jugada con Coronel Martínez, el centro para Céspedes, que entró picante allí sobre el sector derecho. Pensé que era un centro un poco más corto, el primer hombre buscó el segundo, estaba Martínez de rebote, se salvó. 2 de mayo, pero aquí Moya tuvo que extremar recursos, terminó bajando a Rodríguez. Tiro libre importante para Guaraní, casi en el cierre del partido.
El legendario va en búsqueda del gol. Señores, le pega Fernández, tiro libre para el equipo legendario. Pasa por encima de la pelota Fernández, entonces el encargado de Céspedes, balón arriba. Saca de cabeza Villalba para el 2 de mayo. Para exigir el máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Martes de ahorro con Catedral, con tarjeta de crédito del Banco Continental. Hasta 30% de descuento de libre 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El domingo, Cerro Libertad, Guaraní enfrenta a Meliano. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une y destapa la pasión en cada tramo. Múnich original, cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. Mili Empeño, Ventarlo, Coyos de Oro y Plata, Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Carga Guaraní, pelota dentro del área del 2 de mayo. Termina sacando Matías Cáceres, colaborando en defensa el delantero local. La pelota le va quedando para ahora Coronel. Coronel con Fernández, buen pase. Atención, Juanchón García, dentro del área. Está Céspedes para el gol, encaró. Zafó, va a rematar. No, increíble. Moya, no sé cómo le termina sacando esa pelota a Rúa que tenía el gol, niño. Se barrió de forma arriesgada, pero bien, porque dentro del área se termina barriendo allí Moya para robarle el balón a Céspedes, que en primera instancia hizo bien el recorte, pero después dudó unos segundos si hacía un tiro al arco, un pase, y ahí es donde Moya nuevamente se recuperó, le sacó el balón, se vino hasta contra. ¿Y qué pasó ahora? De la gran chance que tenía Guaraní a este tiro de esquina para el Gallo. Es córner sobre la zona derecha para el equipo local. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. 44 de juego, 0-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y podríamos tener un paraguayo más en la Liga de Brasil, ya que Ronaldo Martínez aparece en el radar del Vasco da Gama. Ronaldo está en la Argentina, en Talleres. Asimismo, en Talleres de Córdoba, 30 años el delantero paraguayo, 24 partidos esta temporada, 4 goles. Antes salió Alex Arce, así que están en busca de un paraguayo para el ataque. Vamos, ya centro, pelota arriba, saca de cabeza como puede Manuel Segovia. El rebote para Castro, propone el 2 de mayo, se anima el cuadro norteño, quiere el gol de la victoria, pero se equivoca Castro. La pelota le queda, Céspedes evita el córner, va a recuperar la pelota, el balón Gómez para el equipo norteño. En la clínica SPC te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel, escribinos al 0991-712-856 con respaldo de Gómez y Parra. Termocalentadores PISA, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. PISA, una empresa del grupo EPB. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, indica corte. 0-0 en Pedro Juan. Hizo seguro Chaco. Castro dentro del área, vino. Salvó Segovia. Segovia cruzó oportunamente la marca cuando iba Moya para rematar. De hecho que lo hizo. Pero en la marca está Imanol Segovia. 4 más, se juega hasta los 49 este partido, niño. Se lamenta en esta Gavilán porque era buena chance. Y otro acalambrado. Hay varios del lado de Guaraní que están acalambrados. En un momento fue el arquero Martínez. Ahora si no vi mal Estanda también. Hay varios ya con cierto cansancio allí del lado de Guaraní. Se está defendiendo como gato panza arriba Guaraní. Insiste, busca, quiere el gol de la victoria, el 2. Se va metiendo en ataque Fariña. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil. Jugar en la línea profesional de Fácil creada para los... Error el arquero, vino el gol. Martínez. Travesaño y afuera. Travesaño y afuera, señores. Villalba tenía el gol del triunfo en Pedro Juan para el 2 de mayo. Error terrible de Martínez, falsa salida. Se dio el rebote y Villalba remató la pelota al travesaño y afuera, niño. Arriesgada acción en esta de Miguel Martínez. Salió con los puños de rebote, le queda el hombre del 2 de mayo, Castro allí. El tiro y estaba por allí dando vuelta primero Cáceres y después Villalba, el central, porque ya había tapado en primera instancia el arquero solito. No lo puede creer. Lo tuvo Alexis Villalba. El tiro dio en el travesaño. Y ahora el que lo quiere ganar es Guaraní. Que se viene en ofensiva. Pedían falta. Piden penal. Parecía. Se cayó Céspedes. Veremos si hay o no revisión. Señores. Y sí, es así más o menos. 0-0. Se quedó trabado en la última Céspedes. Dame tiempo porque viene el gol de la victoria de Guaraní. Se salvó los de mayo, niño. Se quedó trabado en la última Céspedes. La pelota 1 va afuera. Habrá que ver si es para revisar. Últimamente así los contactos leves no se revisan, pero
Qué cierre de partido. Tenemos golpe a golpe, llegada a llegada. Veremos si hay o no ganador en Pedro Juan. 0-0 el partido, Darío. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Guarro en la línea profesional de Fasi, crea para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Exhibit cubiertas más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad, desempeño superior. Exhibit tecnología en movimiento. Parecería un poquito mejor en estos últimos minutos 2 de mayo, pero igual en la contra anterior Céspedes también estuvo cerca de anotar. A ver qué pasa en esta. Carga Fariña para el gol. Fariña cerca del área, no se anima. Levanta centro para Sanguina. Despeja la defensa. Castro va a rematar. Le queda Moya. Atención, 48 prácticamente. Moya punta. Va a rematar Moya. Le queda el gol a Castro. No se anima. Fariña para el gol. Nadie quiere rematar, me parece, en el 2 de mayo. La pelota le va quedando a Portillo. Balón dentro del área. Moya de cabeza. Saca la defensa legendaria. Estudia medicina en Unisud, acreditada por ANES, Circusur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conocemos en unisud.du.py. Yogur natural de Lacto Holanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural de Lacto Holanda, natural como vos elegís. Piden córner. Gavilán enojado, no sé con quién. Diego Gavilán está enojado allí con el árbitro. Y saque de meta finalmente. Pedían córner, tiro de portería para Guaraní. En San Justo y Rosanglo, los planchas, las chapas y mucho más. Acceso surcas y perpetuos, socorro y envío. Ventas al 083308813. Red San Justo y Ros. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Bilito 1 y 2. Comunicator 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Sacando la pelota al arquero Miguel Martínez. La última es de Guaraní. Va Diego Fernández. Saque de costado cerca del banderín para el legendario. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. 30 segundos, termina el juego. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperar la actividad, tu energía extra. Recuperar un producto Adium. Sentí la diferencia con Selvi Power. Sentí el control, sentí la confianza. Cara tanque lleno con Selvi Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Tanda, la última. Saca Moya. Le queda la pelota a Cáceres. El árbitro mira su cronómetro. ¿Habrá una más? Intenta Sanguina, pero el balón en el rebote es para Segovia. ¿Qué dice el juez? No hay tiempo final. Final del juego, señores. Final del partido en Pedro Juan Caballero. Y sí, es para tomarse de la cabeza. Allí Ledesma, Gavilán y otros en el banco. Porque el 2 de mayo estuvo cerca, no pudo convertir. Empataron en el cierre de la fecha. 6 en Pedro Juan, 2 de mayo, Guaraní 0-0. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol para que ahora hay un Quitadol. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. El sube ya en 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y se terminaron frenando ambos. 2 de mayo no pudo continuar allí con el buen momento, con victorias, mantener el liderato, en este caso la punta. ¿Cómo queda la tabla? ¿Cómo queda 2 de mayo y cómo quedan Guaraní después de esto? Liderando Libertad, Matías. Asimismo, Jorge Libertad es el único puntero del torneo clausura, digo bien, tras 6 fechas. 15 puntos para el Gumarelo, lo sigue 2 de mayo con 14 unidades. Tercero es Trinidense con 11 puntos. Y después tenemos a 3 equipos con 9 unidades. Nacional, Olimpia y el Sportivo Ameliano, las principales 6 colocaciones. Correcto, allí los primeros 6 ubicados. ¿Cómo está la cosa en la Copa Paraguay? ¿Está por terminar o no? Vamos a actualizar también eso. ¿Está quedando fuera Trinidense o logró empatar? De momento está quedando fuera el Triqui. Minuto 50 del segundo tiempo. Sigue la victoria parcial de Sol de América. 2-1 ante el Sportivo Trinidense. Bueno, ya está por terminar entonces ese partido. Así mismo. Arrancó a la misma hora. Sí, Así que vamos a estar atentos a ese juego de Copa Paraguay. Sí, porque don Antonio, hincha de Sol de América, nos estaba preguntando. Y va a ser una novedad. Con eso sería el tercer equipo de primera que quede fuera si se llega a concretar lo de Trinidense. Porque antes Ameliano, Guaraní y ahora Trinidense. En caso de que se termine por confirmar esto. Fue empate, lindo partido, pero le faltó el gol. Siempre para que sea ahí un poquito más bueno o excelente el gol. Faltó eso, faltó el gol. Vamos a Moya, destacado de la TV de la